de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 51. La ira de Gosfreak se desata. Jaja, esto va a ser divertido. Los brazos de Yuyu colgaban flácidos, con la piel desgarrada y rezumando sangre, dejando al descubierto músculos desgarrados y huesos dentados. La visión dejó a todos paralizados, con las miradas horrorizadas fijas en el grotesco daño. ¿Qué pasó? La voz de Nejire tembló, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras se apretaba el pecho con las manos temblorosas. La expresión de Olmig se ensombreció. Es el retroceso del don del joven Midoriya. El tono de Aizawa se endureció, exigiendo una respuesta. Explícate, Olmig. Olmig exhaló profundamente, con los ojos ensombrecidos por una sombría comprensión. Su don es una fuerza sin igual. Una tormenta de poder incontrolable, una que ni siquiera a mí me cuesta comprender. La electricidad verde que ves a su alrededor es solo una fracción de su verdadero potencial. Eso no explica por qué sus brazos parecen haber pasado por una picadora de carne. Espetó Aizawa. 4 brazos cruzó sus enormes brazos con tono sombrío. Un cuerpo sin preparación no puede soportar ese nivel de poder. En el mejor de los casos, los huesos se rompen. En el peor, las extremidades explotan. El rostro de Aizawa palideció, recordando las innumerables veces que había visto a Midoriya romperse los huesos. El rompimiento de huesos, la voz de Fantasmático era inquietantemente tranquila. Pasó 10 meses de entrenamiento agotador solo para usar una fracción de ese poder, alrededor del 5%. Olmig bajó la mirada ligeramente. Por eso al principio se consideró que el joven Midoriya no tenía don. Su cuerpo no era capaz de soportar la intensidad extrema, así que permaneció inactivo la mayor parte de su vida. A Mirio se le cortó la respiración. Así que su cuerpo rechazó su propio poder, para evitar que se suicidara. La voz de Bakugou resonó en la sala, con la ira apenas contenida. Parece que sabes mucho sobre el don de Deku, Olmig. ¿Cómo demonios sabes tanto? Las siguientes palabras de Olmig conmocionaron a la sala. Porque, es igual que el mío. Silencio atónito. Entonces, comenzaron los murmullos, miradas moviéndose entre Olmig e Izuku, preguntas que se arremolinaban sin ser formuladas. 4 brazos le dirigió a Olmig una mirada sutil, un acuerdo tácito. Sígueme la corriente. Bakugou apretó los puños y su rostro se contorsionó de frustración. Espera, ¿qué? Eso es pura mentira. Olmig, siempre sereno, simplemente respondió. No es raro que las personas tengan dones similares. Piensa en el joven Kirishima y el joven Tetsutetsu. La comparación solo avivó la inquietud en la sala. La mirada de Endeavor se dirigió a Izuku con expresión indescifrable, pero su mirada fulminante se clavó en el chico. Nunca se había encontrado con nadie con un don como el de Olmig. Incluso con las transformaciones, nadie podía negar el enorme poder que ambos irradiaban. La capacidad de generar presión eólica, sacudir el campo de batalla e incluso alterar el clima. Aizawa, sin embargo, no tuvo tiempo de procesar las implicaciones. Su mirada penetrante estaba fija en Yuyu, y el brillo de su don de borrado se intensificó, brillando con un rojo intenso contra el caos en penumbra. No la pierdas de vista, Aizawa, la advertencia de Olmig fue firme. La risa de Yuyu se deslizó por el aire como una cuchilla contra el cristal, aguda y escalofriante. ¿Para qué arruinar la diversión? Susurró, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Tenía ganas de ver a tus estudiantes destrozados. Aizawa apretó la mandíbula. Maldito sádico, ¿disfrutas haciéndola sufrir? La furia de Nejire estalló como un maremoto. Suéltala, monstruo. Su energía se disparó hacia adelante, con la determinación ardiendo en sus ojos. Pero al acercarse, el cuerpo de Yuyu se movió, no, se retorció, con demasiada suavidad, como una marioneta con los hilos cortados. Sus brazos, rotos sin poder usarlos, deberían haber estado inertes, pero esquivó la embestida de Nejire con una fluidez inquietante. Nejire apenas logró detenerse, su estómago se retorció al ver las extremidades destrozadas de Yuyu moviéndose de forma antinatural. Con una sonrisa maliciosa, Yuyu se giró hacia atrás, agitando inútilmente sus brazos rotos mientras le propinó una patada a Nejire en la cara, haciéndola resbalar hacia atrás. TSK. ¿Ni siquiera puedes tocar a una chica indefensa como yo? Nejire apretó los dientes y la rabia se reflejó en sus ojos azules. Bakugou ya había visto suficiente. Ni hablar de que me quedo aquí parado mientras este bicho juega. Se lanzó hacia adelante, con explosiones rugiendo en sus palmas. ¡Alto!
Nejire lo interceptó en el aire, y su energía en espiral lo lanzó hacia atrás. ¿Qué demonios te pasa? Gruñó Bakugou. Mina estaba justo detrás de él. Estás loco. Apenas se sostiene, y estabas a punto de hacerla explotar. Bakugou se burló pero se mantuvo en silencio. Cuatro Brazos intervino con voz firme. No podemos atacarlo sin lastimarla. Tenemos que obligarlo a salir. Amahiki dudó antes de asentir. ¿Pero cómo? La está usando como escudo, y sabe que no nos arriesgaremos a hacerle daño. Los maestros intentaron contenerla, pero Yuyu esquivó el ataque con una facilidad inhumana. Sus brazos, flácidos y destrozados, se agitaban mientras se retorcía y se contorsionaba, esquivando cada intento como un fantasma sin límites humanos. Sus ojos violetas brillaron mientras fijaba la mirada en Izuku. No intentarás contraatacar, ¿verdad, héroe? Su voz era seda impregnada de veneno. Las manos de Izuku se cerraron en puños. Había tomado su decisión. Le daremos justo lo que quiere. Cuatro Brazos miró a Tenya. Prepárate para agarrar a Yuyu y correr. Con un silbido agudo, gritó. Oye, fantasmático. La mirada de Yuyu se dirigió hacia él, con un destello de hambre en sus ojos. ¿Ah, sí? Izuku. Su voz temblaba con algo retorcido, algo ansioso. Sin decir una palabra más, Cuatro Brazos tocó el Omnitrix. Con un destello de luz verde, recuperó su forma normal. Los jadeos recorrieron el grupo. Izuku, ¿qué demonios? La voz de Itsuka se quebró alarmada. A Tsuyu se le encogió el estómago. Izu, cámbiate, rápido. Pero no lo hizo. Sus ojos esmeralda se clavaron en los brillantes ojos violetas de Yuyu. ¿Me deseas? La voz de Izuku era firme. Entonces ven a buscarme. One for All rugió y cobró vida, con electricidad crepitando a su alrededor mientras se disparaba hacia adelante. Fantasmático abandonó el cuerpo de Yuyu al instante, deslizándose en un destello de energía espectral. El cuerpo de Yuyu se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Abrió los ojos de golpe, solo para encontrarse con una agonía tan abrumadora que le obligó a lanzar un grito desgarrador. ¡Ah! Tenya ya estaba en movimiento. Senpai, agárrate. La atrapó antes de que cayera al suelo, con cuidado pero con rapidez. Te llevo con Recover Eagle. Gritó por encima del caos, con los motores rugiendo mientras se perdía de vista, dejando solo una ráfaga de viento y una nube de polvo en espiral a su paso. Fantasmático persiguió a Izuku a una velocidad implacable, una mancha gris que atravesaba el campus como una tormenta fantasma. Cada movimiento rápido enviaba ondas de choque por el aire, derribando a estudiantes y dispersando escombros a su paso. Miruko corrió a toda velocidad, con sus poderosas piernas la impulsando hacia adelante con largas y elegantes zancadas. Rápidamente alcanzó a Izuku. Bueno, ¿qué demonios pasa, Midoriya? Preguntó. A esa cosa la llamas fantasmático. ¿No es una de tus formas? Izuku hizo una mueca, con la culpa reflejada en su rostro. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Antes de que pudiera responder, las largas orejas de Miruko se movieron, captando el leve crujido del peligro inminente. ¡Atención! Gritó. Fantasmático se abrió paso entre la multitud como un espectro, su cuerpo abriéndose paso sin esfuerzo entre los estudiantes mientras Endeavor aparecía. Su presencia era un infierno de calor abrasador. Con un fuerte golpe de mano, desató un torrente masivo de llamas, una rugiente pared de fuego destinada a incinerar a la entidad fantasmal. Pero Fantasmático se movía como el humo, su figura translúcida deslizándose entre las llamas sin siquiera dudarlo un instante. Su voz rezumaba desprecio. Plagas. Entonces, en un susurro escalofriante que cortó el aire como una sentencia de muerte, comenzó a cantar. Desde las profundidades del Lejerdo Marín, una oleada de relámpagos violetas crepitó a su alrededor, una tormenta de relámpagos que quemó el suelo. Aizawa reaccionó instantáneamente, su bufanda de captura se movió hacia adelante, brillando ligeramente de color verde mientras buscaba atar a la amenaza alienígena. Pero antes de que pudiera atraparlo, una guadaña se materializó en las garras de Fantasmático. La hoja crujió con fuerza, sus filos brillaron con un brillo sobrenatural. Con un solo arco, la guadaña atravesó el aire como un huracán. Un rugido ensordecedor acompañó el golpe, haciendo volar a los estudiantes como muñecos de trapo. La fuerza del golpe envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, rompiendo vidrios cercanos y dejando profundos surcos en el pavimento. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Miruko lo agarrara del brazo y lo tirara a un lado, esquivando la explosión de energía que quemó el suelo donde acababan de estar.
La velocidad del alienígena era increíble, y se precipitó hacia Izuku con precisión letal, dejando tras de sí un rastro de aire distorsionado con su guadaña. Ochako se puso de pie con dificultad, con los ojos abiertos por el pánico. Oh, no, Dekiru. Los profesionales y los tres grandes recuperaron rápidamente el equilibrio y los persiguieron. Nejire se impulsó hacia adelante con su energía espiral, intentando seguir el ritmo de la increíble velocidad de Fantasmático. Mirio y Amahiki los siguieron de cerca, con rostros decididos. Aizawa blandió su pañuelo de captura con una velocidad y precisión increíbles, con el objetivo de enredar a Fantasmático. Francotirador disparó balas explosivas a distancia, cada disparo mortal y preciso, pero Fantasmático esquivó con facilidad, con movimientos borrosos. Olmig, el símbolo de la paz, avanzó con una velocidad increíble, su imponente figura y su intensa presencia exigían atención. Acortó la distancia entre él y Fantasmático en un instante, con su voz resonando. No te vas de mi vista. Sin embargo, Gosfreak se volvió intangible, el ataque de Olmig lo atravesó como el aire y la onda de choque generó una poderosa presión de viento que obligó a algunos estudiantes a protegerse los ojos. Fantasmático siseó, su mirada penetrante se fijó en Olmig. Plaga. Levantando una mano con garras, apretó el puño y, de repente, Izuku, en pleno salto a través del campus de la UA, se quedó congelado en el lugar, como si estuviera atrapado en una garra invisible. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Gosfreak mientras giraba su otra mano hacia Iutsaliance. El suelo retumbó. Un crujido ensordecedor partió el aire. En un instante, 3 de los imponentes edificios de dormitorios se desprendieron de sus cimientos. Su inmenso peso desafió la gravedad mientras flotaban sobre el campo de batalla. Se escucharon gritos desde adentro mientras los estudiantes se aferraban a lo que podían, sus gritos aterrorizados se perdieron en el sonido del edificio al ser arrancado del suelo. ¡Ah! Lo que está sucediendo. ¡Ayuda! Las ventanas se hicieron añicos, las paredes crujieron bajo la tensión y los escombros llovieron como una tormenta de destrucción. Kinoko se desplomó de rodillas, mirando al cielo con horror. Sato contuvo la respiración y sus músculos se tensaron en un estado de shock impotente. Koda se tambaleó hacia atrás, luchando por asimilar la devastación que se avecinaba. «Dios mío», susurró Shoji. «¿Qué es este poder?», murmuró Endeavor, apretando los puños. La diversión de Fantasmático aumentó. Con un movimiento de muñeca, los dormitorios flotantes se retorcieron violentamente antes de lanzarse hacia adelante, precipitándose hacia las clases 1 y 1B como enormes proyectiles de destrucción. «Muévete», gritó Aizawa, con la urgencia agudizando su tono. Endeavor reaccionó al instante, rugiendo llamas de sus manos. Un infierno masivo se abalanzó para interceptarlos, pero las estructuras eran demasiado grandes, demasiado pesadas. Su fuego solo rozó sus superficies mientras avanzaban a toda velocidad, impertérritos. El primer dormitorio se derrumbó como un meteorito. Olmig no dudó. En un instante, se lanzó al cielo, con los puños apretados y los ojos encendidos de determinación. Atravesó los muros derruidos, abriéndose paso por el otro lado con los estudiantes en brazos, tan rápido que apenas se dieron cuenta de que los habían salvado antes de encontrarse a salvo en el suelo. Izuku apretó los dientes, forcejeando contra el agarre invisible de Fantasmático. La fuerza invisible del alienígena lo envolvió como cadenas, dejándolo atrapado en el aire. «Bye. No te preocupes por mí», gritó Izuku con voz tensa pero firme. Miruko dudó solo una fracción de segundo antes de que el instinto se apoderara de ella. Sus poderosas piernas se curvaron y se lanzó hacia el segundo dormitorio, rompiendo una ventana en una explosión de cristales rotos. Dentro, los estudiantes, aterrorizados, se estremecieron ante la repentina intrusión. Sin dudarlo, Miruko los agarró, cargándose a 2 de ellos sobre los hombros antes de saltar de vuelta a través del armazón que se derrumbaba. Aterrizó, los arrojó a un lugar seguro y regresó disparada sin disminuir la velocidad. Endeavor frunció el ceño, con la mandíbula apretada. Sus llamas no habían logrado detener los edificios, pero aún no había terminado. Se lanzó hacia el dormitorio que se desplomaba, una estela ardiente contra la noche. Atravesando las paredes de la estructura, se abalanzó sobre ella, con las manos al rojo vivo. 2 estudiantes se quedaron paralizados por el miedo. Los sujetó a ambos, sujetándolos bajo sus brazos, antes de impulsarse por un pasillo que se derrumbaba justo cuando este se derrumbaba tras él. Una mancha dorada pasó velozmente junto a Olmig.
En un abrir y cerrar de ojos, atravesó el dormitorio, recogiendo a los últimos estudiantes antes de que se derrumbara por completo. Los clones de ectoplasma se multiplicaron por el campo de batalla, poniendo a salvo a los estudiantes justo cuando el primer edificio se estrellaba. El impacto provocó temblores en la tierra, y polvo y escombros estallaron hacia el cielo. Uno por uno, los dormitorios se derrumbaron, el metal se retorció, las piedras se rompieron y sus estructuras se derrumbaron en ruinas. Cuando el polvo se asentó, una única figura se erguía en medio de los escombros. Todo poder. Su uniforme estaba roto, su pecho subía y bajaba por el esfuerzo, pero en sus brazos, el último estudiante se aferraba a él, a salvo. Todos habían sido rescatados. Sobre ellos flotaba Gosfreak, su espeluznante sonrisa se hacía cada vez más grande. No está mal, reflexionó Fantasmático con tristeza, con su voz inquietante deslizándose por el aire. Pero veamos cuánto tiempo aguantas esto. Sus dedos alargados se crisparon y la fuerza invisible que sujetaba a Izuku se tensó. Maldita sea, Izuku apretó los dientes, con las extremidades inmovilizadas, flotando impotente sobre el campo de batalla. Forcejeó, sus músculos tensándose contra las ataduras invisibles que lo oprimían, pero era como luchar contra cadenas de aire. Debajo de él, Olmig se tensó, el vapor resbalaba de sus hombros mientras su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Maldita sea, gruñó, con la frustración impregnando su voz. Apretó los puños. Me estoy debilitando. La mirada penetrante de Fantasmático se volvió hacia Izuku, con una sonrisa aún más amplia. Deberías haber aprovechado tus últimos momentos para despedirte de tus queridos amigos. Izuku, ¡no! Gritó Ochako con la voz ronca por el terror. Momo, Itsuka y Yui se lanzaron hacia adelante, extendiendo los brazos como si de alguna manera pudieran tirarlo hacia abajo. Midoriya. Gritaron los chicos, con el rostro desfigurado por la preocupación mientras lo veían luchar contra un enemigo al que ni siquiera podían tocar. La expresión habitualmente serena de Tsuyu no se veía por ninguna parte. Sus ojos estaban fijos en Izuku, sus pupilas temblaban mientras luchaba contra el instinto de saltar e intentar agarrarlo. Los labios de Ibara se movían en una oración silenciosa, con las manos fuertemente entrelazadas. Por favor, protégelo. Fantasmático se burló de Izuku, con los ojos llenos de maldad. Volveremos juntos, Izuku. Izuku forcejeó contra la fuerza invisible que lo sujetaba, con la mirada perdida tras él. No estoy listo para ese tipo de compromiso. Fantasmático rió entre dientes, con una risa fría y sin alegría. Deberías haber aprovechado tus últimos momentos para despedirte de tus seres queridos, no para intercambiar bromas ingeniosas conmigo. Izuku apretó con más fuerza el objeto invisible que tenía detrás, con los ojos llenos de determinación. No va a pasar, rechazado de Ayouen. Gosfreak se lanzó hacia Izuku. Tus actos heroicos terminan aquí, Izuku. Los estudiantes observaban horrorizados, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba ante ellos. Ochako gritó, Momo e Itsuka corearon desesperados. La mano de Izuku finalmente se cerró alrededor de la empuñadura que había estado buscando desesperadamente. Un agudo silbido llenó el aire cuando una brillante espada esmeralda se encendió en las manos de Izuku. Con un repentino estallido de fuerza de voluntad, Izuku blandió un sable de luz verde brillante hacia la amenaza fantasma. La hoja del sable de luz atravesó el espacio entre ellos y se estrelló contra el rostro de Gosfreak con una quemadura abrasadora. ¡Ah! Fantasmático se tambaleó hacia atrás, su grito de agonía hendió el aire mientras una densa humareda salía de su carne ardiente. Su agarre sobre Izuku flaqueó cuando este empezó a caer antes de detenerse de nuevo en el aire. Los estudiantes observaron en un silencio atónito y su miedo fue reemplazado momentáneamente por asombro. Ibara se agarró el pecho, con los ojos abiertos de alivio. Tsuyu dejó escapar un suspiro lento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ochako se secó la cara, intentando calmar sus manos temblorosas. Momo e Itsuka intercambiaron miradas atónitas antes de exhalar casi al unísono. Sin embargo, contrariamente al alivio general, Fantasmático sufría una agonía terrible. Un dolor abrasador le desgarraba el cuerpo. La quemadura cauterizante de la espada de energía era algo que jamás había experimentado. Una nube de humo le salía de la cara mientras la agarraba, siseando de furia. Su concentración se desvaneció al instante. Izuku apenas tuvo tiempo de registrar la vista antes de que su cuerpo cayera del aire. Pero él no vaciló. Con un movimiento rápido, atacó el Omnitrix y un destello verde cegador estalló a su alrededor. Hecho.
Retumbó cuando Eko surgió del destello, acompañado de 10 clones idénticos. En perfecta sincronía, los hechos desataron una devastadora explosión sónica de poder. La fuerza se extendió como un terremoto en el cielo, una ola sonora invisible que se expandió en todas direcciones. Las ventanas a lo lejos se rompieron al instante, grietas que se extendían como telarañas sobre la piedra, una cacofonía de ondas sonoras que lanzó a Fantasmático hacia atrás como un muñeco de trapo. ¡Ah! ¡Ah! El grito de agonía de Fantasmático atravesó el caos mientras sus garras se cernían sobre sus oídos. Su cuerpo se convulsionó violentamente, deformándose y distorsionándose mientras el sonido lo atravesaba. Las implacables ondas de choque lo lanzaron hacia atrás como un muñeco de trapo, estrellándose contra el suelo con una fuerza que dejó un profundo cráter a su paso. En el momento en que cesó el ataque, los estudiantes entraron en acción. Nejire voló por el aire, con su larga melena azul ondeando tras ella mientras atrapaba con destreza a uno de los hechos que caían, acunándolo sin esfuerzo en sus brazos. «Te pillé», exclamó con una sonrisa burlona. Ochako flotó junto a ella, sosteniendo otra hecho contra su pecho. «Te juro que me paras el corazón cada vez», murmuró, negando con la cabeza. Tsuyu entró en acción de un salto, atrapando a otro hecho en el aire. Sus grandes ojos parpadearon al mirarlo, y el rostro del clon se puso rojo como un tomate al darse cuenta de lo cerca que estaban. Las enredaderas de Ibara brotaron del suelo y se curvaron formando un tobogán improvisado que permitió que los hechos restantes se deslizaran de forma segura hacia la tierra. Nejire sonrió con sorna al clon que tenía en brazos. «¿Por qué cada vez que te veo, ocurre algo descabellado?» El hecho que tenía en sus manos parpadeó, todavía aturdido. «Ve bueno, ¿en serio?» «Ni idea». Otro hecho, aún en brazos de Ochako, suspiró. «Creo que simplemente tengo muy mala suerte». Desde un lado, Kaminari silbó. «Entonces, esta es la parte donde decimos que la fuerza te acompañe». Ja. Muy gracioso, Kaminari. A pesar de todo, una sonrisa tiró de sus labios mientras recordaba cómo construyó la base de la luz. Escena retrospectiva. Izuku corrió hacia el edificio del curso de apoyo, Momo seguía el ritmo a su lado, aunque su rostro todavía estaba sonrojado. «Izuku, ¿a dónde vamos exactamente?», preguntó, mirando sus manos unidas. Izuku parpadeó al darse cuenta de que aún la sujetaba. «Oh. Perdón». La soltó rápidamente, frotándose la nuca. «Tengo un plan, pero vamos a necesitar ayuda». Momo flexionó los dedos, sintiendo el calor persistente de su agarre. Rápidamente desechó ese pensamiento mientras Izuku sacaba su teléfono y marcaba un número. Tras unos cuantos timbres, una voz aturdida respondió. «Izuku». Melissa Shields bostezó al otro lado. «¿Qué hora es?» Izuku rió nerviosamente. No estoy muy seguro, considerando que estás en una isla flotante. Pero escucha, necesito tu ayuda. Es bastante urgente». Melissa suspiró. «Bueno, dame un segundo. Déjame tomar un café primero». Momo frunció los labios, con una ligera punzada de envidia. «¿Melissa?» Claro que iría con ella. Era una genio, después de todo. «Entonces, ¿conseguiremos la ayuda de Melissa?», preguntó Momo, cruzándose de brazos. «Sí, y. Bueno, una persona más», dijo Izuku justo cuando su sentido de peligro se despertó. Sin dudarlo, agarró a Momo y la apartó a un lado. Auge. Una explosión estalló en el taller cercano, enviando a una niña a volar por los aires, agitando los brazos salvajemente. Momo jadeó. «¿Qué demonios?». La niña se estrelló contra el pavimento, cubierta de hollín, aceite y mugre, pero de alguna manera sonriendo de oreja a oreja. «Hola, Midoriya», exclamó Mei Natsume desde el suelo, sacudiéndose el polvo como si fuera un martes cualquiera. El ojo de Momo se movió. Mei se rascó la nuca, untándose más grasa en la cara. «No te había visto». «¿Qué pasa?». Unos minutos después, el grupo estaba reunido alrededor de una computadora portátil, con Melissa ahora en una videollamada. «Bueno, a ver si lo entiendo», dijo Melissa, ajustándose las gafas. «¿Quieres que te ayudemos a fabricar armas de luz?». Mei parpadeó, y su emoción se transformó momentáneamente en confusión. «Vaya. No es lo que esperaba. Pero me apunto». Flashback terminado. Hecho recordó el momento en que encendió y apagó el sable de luz, un destello de gratitud cruzó la mente de Izuku. «Gracias Melissa, Mei y Momo. Les debo 3 grandes».
con la mayor parte de la clase A y B ocupadas atendiendo a los estudiantes heridos del curso general, Aizawa, Midnight y Olmig se quedaron en silencioso asombro ante el arma inusual que ahora zumbaba en la mano de Izuku. ¿Es eso un sable de luz?, murmuró Medianoche, parpadeando rápidamente. Aizawa entrecerró los ojos al ver la espada brillante, olvidando por un momento su cansancio. Por favor, dime que es solo otro de los ridículos objetos de apoyo de Mei. Izuku se frotó la nuca, riendo nerviosamente. Bueno, pensé que si Fantasmático se acercaba, necesitaría algo que pudiera cortarlo. Los ojos de Todoroki brillaron con una extraña sensación de asombro. Un sable de luz de verdad, eso es genial. Fantasmático, con la herida comenzando a cicatrizar, exhaló un suspiro lento y sibilante mientras el humo se elevaba en espirales desde su carne en regeneración. Su único y malicioso ojo morado se fijó en Izuku con puro odio. Flotando justo encima de ellos, se aseguró de que todas las miradas estuvieran fijas en él. El miedo y la ira que lo invadían solo parecían divertirlo. Muy ingenioso, Izuku, dijo Fantasmático con desdén. Pero no será suficiente. Ni hablar. Ladró Bakugou, con explosiones crepitando en sus palmas al crujir los nudillos. ¿Crees que vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que hagas estas tonterías de película de terror? Piénsalo de nuevo, bicho raro. Momo creó una serie de granadas aturdidoras, cada una con una intensa luz y sonido, listas para contrarrestar las habilidades de Fantasmático. La energía en espiral de Nejire se arremolinaba en sus manos, con la mirada acerada por la determinación. Los clones de Eko adoptaron una postura defensiva, con movimientos sincronizados de una precisión inquietante. El lado izquierdo de Todoroki se congeló, y el vapor emanaba de su piel debido al calor que aún persistía en el lado derecho. Conocemos tus debilidades. Gritó Bakugou, con su característica mueca de desprecio. Y si intentas apoderarte de alguien, lo noquearemos. Con el don de Eraseread, lucharás contra nosotros a media potencia de todos modos. Ríndete. Añadió Mirio, con una voz que atravesó la tensión como una cuchilla. No puedes con todos nosotros. Una risa lenta y gutural escapó de la garganta de Fantasmático, entrecerrando su único ojo al tiempo que una sonrisa maliciosa le atravesaba el rostro. En mi reino, soy venerado como un dios, dijo con voz áspera, con una resonancia antinatural. He convertido mundos enteros en cementerios. ¿Qué te hace pensar que tus pequeñas luces y trucos me detendrán? Ahora, veamos cuánto aguantas antes de que reduzca este mundo a cenizas. Con un movimiento de su guadaña, una ráfaga de viento devastadora atravesó el campo de batalla, formando una gruesa pared de polvo y escombros que les impedía la visión. Bakugou no perdió tiempo y se lanzó hacia adelante con una explosión atronadora, solo para encontrarse atravesando el vacío. Aterrizó con fuerza, girando bruscamente y gruñendo. Maldito bastardo, se esconde otra vez. Las orejas de Eko se crisparon mientras observaba la zona. La risa inquietante de Fantasmático se deslizó por el aire, incorpórea y sin rumbo. Se ha vuelto invisible. Gritó Eko. Manténganse alerta, podría atacar desde cualquier lugar. La expresión de Todoroki se ensombreció. Midoriya, ¿alguna otra debilidad que podamos usar? Además de la luz solar y los ataques sónicos, murmuró Eko, frunciendo el ceño pensativo. La única forma de golpearlo directamente es con alguien que pueda atravesar objetos como él. Mirio, Nejire y Tamaki intercambiaron miradas, y comprendieron. Pero antes de que pudieran actuar, el grito ahogado de Aizawa atravesó el aire. Todas las miradas se dirigieron hacia el maestro cuando una guadaña ensangrentada surgió de su abdomen y salpicó de color carmesí el campo de batalla. El cuerpo de Aizawa se sacudió violentamente en el aire cuando la guadaña de Gosfreak surgió de su abdomen, con su hoja manchada de carmesí. La sangre brotó de la herida, salpicando el suelo bajo sus pies. Los ojos de Aizawa se abrieron de par en par con agonía al ser levantado del suelo, mientras la guadaña se hundía aún más en su carne. ¡Uk! La respiración de Aizawa se entrecortó y el dolor sacudió su cuerpo. Ratita molesta, murmuró Fantasmático con sarcasmo. Ese don tuyo me está arruinando la diversión. Los estudiantes avanzaron en perfecta sincronía. Miruko se despegó del suelo, y sus poderosas piernas la lanzaron como un cohete hacia Fantasmático. Las llamas de Endeavor cobraron vida, un infierno abrasador que abrasaba el aire. Los clones de Eko cargaron en formación, armonizando sus voces en un grito de guerra ascendente. La energía en espiral de Nejire la envolvió en los brazos mientras se elevaba hacia adelante como un cometa. Gosfreak simplemente levantó una mano.
En un instante, su impulso se desvaneció. Todos se quedaron congelados en el aire, con el cuerpo inmovilizado como si estuvieran atrapados en cadenas invisibles. Olmigt apretó la mandíbula, sus músculos tensos ante la fuerza invisible, pero ni siquiera él pudo liberarse. «Bastardo», murmuró Miruko, entrecerrando los ojos. Con un movimiento de muñeca de fantasmático, todos salieron volando, esparcidos como hojas en un huracán. Mirio, sin embargo, había estado esperando este momento. Sonrió con sorna mientras se hundía en el suelo antes de emerger del suelo detrás de Fantasmático, con el puño ya en alto. «Power», rugió, lanzando su puñetazo directamente a la cabeza de Fantasmático. Un crujido espantoso resonó por el campo de batalla. El ojo de Fantasmático se desorbitó de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás, con toda su figura parpadeando erráticamente. Mirio aterrizó con suavidad, agitando el puño. ¿Te gusta esconderte en la oscuridad? Qué lástima que no puedas esconderte de alguien que no sigue tus reglas. La cabeza del Fantasmático volvió a su lugar, con la expresión deformada por la furia. Con un gruñido, le arrancó la guadaña a Aizawa, dejando al maestro desplomarse ensangrentado. Mirio ya estaba a su lado, con la voz tensa. «Aizawa-sensei». Aizawa tosió violentamente, haciendo una mueca de dolor. «Estoy bien», dijo con voz áspera, con las manos temblorosas al presionar la herida. «No bajes la guardia, Mirio. El próximo héroe número 1 no puede estar tranquilo». La guadaña de Fantasmático volvió a arremeter, rozando por poco la cabeza de Mirio, quien se desvió del ataque en el último segundo. El alienígena siseó frustrado. «Ya basta de juegos». Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. «Mierda. Se ha ido otra vez». Mirio apretó los dientes y reapareció junto a Echo y Tamaki. Echo apretó los puños. «Tenemos que proteger a Aizawa. Será el objetivo prioritario de Fantasmático para que pueda usar todo su poder». Kaminari tragó saliva con dificultad, pálido. «Sí, y preferiría no acabar como Sensei. Mis brazos todavía necesitan estar unidos a mi cuerpo». «Probablemente te volarían los brazos antes de que te dieras cuenta», murmuró Echo rotundamente. Kaminari dejó escapar un ruido estrangulado de protesta, pero antes de que pudiera replicar, el grito desesperado de Momo atravesó el campo de batalla. «Déjame ir». Todas las cabezas se giraron mientras Momo se retorcía contra una fuerza invisible, hundiéndose lentamente en el suelo. Su mirada de pánico se fijó en Echo, extendiendo la mano hacia él. «Izuku». Echo se abalanzó, pero al cerrarse sus dedos sobre los de ella, los atravesó. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizado, mientras el cuerpo de Momo seguía desvaneciéndose. Su expresión de terror fue lo último que vio antes de desaparecer por completo. El campo de batalla quedó en un silencio sepulcral. La risa siniestra de Gosfreak resonó desde la oscuridad. «Nos vemos pronto, Izuku». La respiración de Echo era rápida y superficial, y el pánico le oprimía el pecho. Si usa el uno para todos mientras la controla, el pensamiento lo estremeció, pensando en los peores escenarios. Apretó los puños. No puedo perderla», su voz se quebró, apenas un susurro. A Ochako se le revolvió el estómago ante la desesperación en su tono. ¿Por qué está tan desesperado por Momo? Apenas la idea surgió cuando la reprimió, obligándose a concentrarse. Este no es el momento para eso. Los ojos de Tsuyu brillaron con algo indescifrable antes de negar con la cabeza. Ignoró esa sensación de inquietud en el pecho. Tenían problemas más graves. Ibara bajó la mirada y apretó los puños a los costados. Exhaló lentamente, tranquilizándose. El brillo habitual de Nejire se atenuó levemente, sus labios se apretaron en una línea firme. Podía sentir una pequeña punzada en el pecho, pero la ocultó bajo su determinación. Kyoka miró a Izuku con expresión indescifrable. Una extraña tensión la atraía, pero la apartó. «TCH, concentrémonos». Ella dio un paso adelante y apoyó una mano firme en el hombro de Echo. Él se giró, con los ojos nublados por la preocupación. «No pierdas la cabeza, Verde», dijo con voz tranquila pero decidida. «Pero, si él usa mi don mientras la controla, ella», sus palabras se atascaron en su garganta, el miedo casi lo ahogaba. «Entonces lo detenemos antes de que eso suceda». Setsuna se cernía sobre ellos, con los brazos cruzados y su habitual sonrisa burlona. «Vamos, ¿crees que una imitación barata de película de terror la va a derribar tan fácilmente?» La voz de Aizawa, firme y autoritaria, atravesó la tensión. «Ya basta de perder el tiempo. Sepárense y busquen. Si encuentran al objetivo, infórmenlo de inmediato. Nadie ataca solo.
Todos asintieron y la determinación se apoderó de ellos. Snipe se echó el sombrero hacia atrás, con voz tranquila y firme. Muy bien, escuchen, compañeros. Si tienen alguna peculiaridad de rastreo, que tomen la iniciativa. Nada de lobos solitarios, quédense en equipo. En ese momento, el Omnitrix emitió un pitido. Un destello rojo envolvió a los clones de Hecho, fusionándolos en uno solo. Cuando la luz se desvaneció, Izuku permaneció en su lugar con expresión tensa. Mierda, murmuró, mirándose la muñeca. El Omnitrix brillaba rojo, negándose a cambiar. Giró el dial, pero seguía bloqueado. Kyoka se acercó a él y le dio un codazo en el brazo. Tranquilo, nerd. Ahorra energías. Puedo ayudarte a rastrearla. Izuku exhaló, forzando una pequeña sonrisa apreciativa. Ese sí, gracias. Tokoyami dio un paso adelante, con la mirada seria. Yo también voy. Necesitarás que alguien te vigile las espaldas. Nejire flotó junto a ellos, con energía chispeando en la punta de sus dedos. Izuku, déjame unirme. Puedo manejar tanto el ataque como la defensa. Izuku parpadeó ante su entusiasmo. Entonces, algo hizo clic. Espera, ¿cuándo empezó a llamarme por mi nombre? Sus mejillas se encendieron levemente, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Ahora mismo, tenían que encontrar a Momo, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, las otras chicas intercambiaron miradas, y su lenguaje corporal delataba sus sentimientos reprimidos por Izuku. Ibara apartó la mirada, con las piernas crispadas por la agitación. Los ojos de Tsuyu se nublaron, su habitual calma se alteró. Ochako bajó la mirada, ruborizada mientras jugueteaba con los dedos. Toru entrecerró los ojos, cruzando los brazos sobre el pecho como para protegerse. Necesito mantenerme alejada de Midoriya, pensó Ibara, entrecerrando los ojos mientras unía fuerzas con Itsuka, Setsuna y Shishida. No puedo permitir que mi concentración flaquee. Tsuyu, tan práctico como siempre, se volvió hacia Ochako. Deberíamos aliarnos con Shoji. Él puede rastrear a Yaoyorozu. Ochako asintió vacilante, con voz débil. Ese claro, adiós, Dekiru. Levantó una mano en un débil gesto, pero el movimiento se detuvo en el aire al recordar el ataque de Fantasmático. Como casi había consumido a Dekiru, la impotencia que sintió al verlo defenderse. Apretó los labios y sintió un nudo en el estómago al ver a Izuku correr hacia adelante con Hirou. Su determinación se desmoronó. Pensándolo bien, adelante. Alguien tiene que asegurarse de que Dekiru esté a salvo. ¿Y si Fantasmático lo intenta de nuevo? Antes de que Tsuyu pudiera protestar, Ochako se dio la vuelta y corrió hacia el grupo de Izuku. Tsuyu parpadeó y soltó un silencioso ribit. Dudó un momento, mirando a Izuku antes de olvidarse de ese pensamiento. Con un suspiro, se giró y continuó con Shoji, volviendo a concentrarse en la búsqueda. Ochako alcanzó a Izuku y Hirou, ligeramente sin aliento. ¿Les importa si me uno a ustedes? Su voz era despreocupada, pero su mirada seguía fija en la espalda de Izuku. La preocupación en sus ojos era inconfundible. Claro, dijo Izuku, mirándola con cierta sorpresa. Hirou arqueó una ceja, notando el cambio en el comportamiento de Ochako, pero no dijo nada. Mientras tanto, en el puesto de mando, Midnin se acercó a Olmig, con voz baja pero urgente. Olmig, tómate un descanso. Ya estás sobrepasando el límite de tiempo. Olmig apretó la mandíbula y tensó los músculos. Estoy bien, los ojos penetrantes de medianoche se entrecerraron. Descansa un rato, lo justo para recargar energías. Algo me dice que esta será una noche larga y te necesitaremos con todas tus fuerzas. Su determinación era evidente, pero su cuerpo lo traicionó. Dudó un momento y finalmente asintió. Mírenme partir como una persona normal. Anunció, antes de desaparecer en una ráfaga de viento. Su partida, sin embargo, careció de su habitual grandeza. Miruko, que había estado observando en silencio, sonrió con suficiencia. «TCH, ¿está perdiendo el estilo?», murmuró con los brazos cruzados. Kyouka rió entre dientes. Sí, creo que su material está quedando anticuado. Endeavor, sin embargo, no estaba tan divertido. Su mirada penetrante seguía la dirección en la que se había ido Olmig, con un destello de sospecha en ella. No es solo ahora, incluso antes de convertirse en profesor, las apariciones de ese bastardo eran poco frecuentes. Sus dedos se crisparon, las llamas crepitaron por un instante antes de extinguirlas. ¿Qué demonios escondes, Olmig? Un grupo de estudiantes los seguía de cerca. Bakugou, Mirio, Kirishima, Tetsutetsu y Todoroki.
Sus pasos eran decididos, concentrados en la tarea en cuestión: encontrar a Yaoyorozu. El ceño fruncido de Bakugou se profundizó, con las manos metidas en los bolsillos mientras su mente daba vueltas. «Deku esconde algo», murmuró con irritación en la voz. Kirishima le lanzó una mirada interrogativa. «¿Qué te hace decir eso?» Bakugou se burló, rechinando los dientes. ¿De verdad te crees esas tonterías de matar don? ¿Cómo demonios mata un don a su propio usuario? Primero ese reloj raro, ahora esto, nos está ocultando algo. Tetsu se cruzó de brazos, pensativo. En realidad, si lo piensas, tiene más o menos sentido. ¿Recuerdas el festival deportivo? El grupo se quedó en silencio por un momento, recordando las brutales peleas de Midoriya, su enfrentamiento con Todoroki, la forma en que se destrozó los dedos durante capturar la bandera. Kirishima asintió. Sí, ¿y alguna vez has visto al tipo del vestuario? Está fornido. Esa clase de músculo no se consigue con entrenamiento regular. Es como si estuviera constantemente superándose. Bakugou soltó un gruñido bajo, su frustración aumentaba. ¿Y crees que eso es normal? Se supone que un don funciona con tu maldito cuerpo, no contra él. No me vuelo las manos cada vez que uso una explosión. Todoroki, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó que su mirada se perdiera, con expresión indescifrable. Su mente estaba en otra parte, atrapada en recuerdos que rara vez recordaba. Entonces, con voz tranquila pero firme, habló. Yo tenía un hermano. Bakugou lo miró fijamente y frunció el ceño. ¿Ja? Todoroki no lo miró. Tenía una peculiaridad que no encajaba con su cuerpo. Llamas más calientes que las de Endeavor, pero heredó la resistencia de mi madre al frío, no al calor. Era una combinación peligrosa, una que las llamas de mi padre hicieron aún más volátil. El grupo escuchó conmocionado como Todoroki revelaba la trágica verdad. Cada vez que usaba su don, su cuerpo sufría quemaduras graves. Mi padre se vio obligado a suspender el entrenamiento, sabiendo que solo lo llevaría a la muerte. La expresión de Bakugou se contrajo y entrecerró los ojos. Las palabras de Todoroki le conmovieron. Es una dura realidad, pero no todos nacemos con peculiaridades que complementen nuestro cuerpo. Algunos están malditos con habilidades que solo traen sufrimiento, un recordatorio constante de que la vida no siempre es justa. Bakugou se burló, con la mente dando vueltas. No sabía qué lo enfurecía más, si que las palabras de Todoroki tuvieran sentido o que Deku tuviera un don de mierda y no se hubiera metido con él todos estos años. Kirishima dudó antes de preguntar. Entonces, ¿qué le pasó a tu hermano? Todoroki no respondió. Su silencio fue suficiente. De repente, unos pasos pesados resonaron en el campo de batalla, atrayendo la atención de todos. Los ojos, antes amables, de Momo ahora eran negros como la pólvora, con unas pupilas purpúreas y misteriosas, y sus labios se curvaron en una sonrisa sádica. Entonces, con una velocidad sobrenatural, se abalanzó. Ese bastardo se apoderó de ella. Gruñó Bakugou, abalanzándose al instante. Pero antes de que pudiera acortar la distancia, Momo sacó un pequeño bote metálico y se lo lanzó. En cuanto hizo contacto, se abrió de golpe, liberando un fino polvo blanco que se le pegó a la piel. Al instante, sus explosiones se apagaron. ¿Qué demonios? Ladró Bakugou, intentando encender otra ráfaga, pero no pasó nada. Su expresión se contorsionó de rabia justo cuando Momo atacó. Su puño, enfundado en un guantelete, se estrelló contra su estómago con una fuerza brutal, haciéndolo resbalar por el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, ella le asestó una patada a la mandíbula. El crujido del impacto resonó por el campo de batalla. ¡Ay, Dios mío! ¿Te quité tu juguete favorito? Se burló Momo, moviendo la muñeca. Ese polvo neutraliza la nitroglicerina del sudor de tus palmas. Sin él, solo eres un niño enfadado. Bakugou se limpió la sangre del labio, con los ojos ardiendo de furia. ¿Crees que necesito mi don para darte una paliza? Con eso, le propinó una brutal patada a Bakugou en la boca, impactando con un fuerte golpe. Giró y lo pateó de nuevo, impactando su pie en la cabeza con una fuerza tremenda, haciéndolo caer al suelo. Momo se burló de la indefensión de Bakugou. Lo siento, no puedo evitar patear a un cachorro cuando está caído. Se encogió de hombros antes de abalanzarse con fiereza, con la mirada fija en Aizawa. Antes de que pudiera atacar, Mirio surgió del suelo, con el objetivo de agarrar a Momo por detrás. Su sincronización fue perfecta, pero Momo ya lo había previsto. Con un movimiento de sus dedos, un rocío parecido a una neblina brotó de una pequeña cápsula en su mano, cubriendo el cuerpo de Mirio con un brillo casi invisible. ¿Qué?
Jadeó Mirio mientras intentaba atravesar el ataque, pero sintió resistencia. Su cuerpo se bloqueó. La transición, normalmente fluida, a través de la materia se volvió repentinamente lenta, como si se moviera sobre alquitrán espeso. «Ay, Mirio», dijo Momo con sarcasmo, volviéndose hacia él. «Desarrollé un polímero que se adhiere a tu estructura molecular al contacto. Altera la perfecta permeabilidad de tu don. Estás atrapado entre lo tangible y lo intangible. Horrible, ¿verdad?» Mirio apretó la mandíbula, luchando por moverse, pero sus extremidades apenas respondían. Antes de que pudiera liberarse, el guantelete mejorado de Momo se estrelló contra sus costillas con una fuerza demoledora, lanzándolo por los aires. «No son la primera generación ni los que acaban de pasar por alto los ataques», dijo Momo con sarcasmo. «Por favor». Mirio tosió, agarrándose el pecho con dolor. «¿Neutralizó mi permeación? ¿Cómo? ¿Quién demonios es este tipo?», pensó Mirio, limpiándose la sangre. Mientras tanto, Kirishima y Tetsu cargaron juntos, sus cuerpos endurecidos brillaban bajo las luces del campo de batalla. «La tenemos», gritó Kirishima, preparándose para el impacto. Momo simplemente sonrió y les arrojó un frasco a los pies. Este se rompió, liberando una densa niebla superfría que se extendió rápidamente a su alrededor. En el momento en que su piel entró en contacto con el vapor, una fina capa de escarcha se formó sobre sus superficies metálicas y endurecidas. Los ojos de Tetsu se abrieron de par en par. «Espera, antes de que pudiera terminar, Momo atacó». Su guantelete se clavó en su estómago, y el impacto provocó grietas visibles que astillaron su cuerpo de acero. El cuerpo de Tetsu se tensó antes de estrellarse contra el suelo, jadeando. El acero al carbono, por muy resistente que sea, se vuelve quebradizo con el frío extremo, dijo Momo con indiferencia. «Deberías haberlo considerado». Kirishima rugió y atacó, pero sus movimientos eran lentos, la escarcha se extendía por sus brazos endurecidos. Momo esquivó su golpe, agarrándole el antebrazo y retorciéndolo con violencia. Un crujido espantoso siguió cuando la extremidad endurecida de Kirishima se fracturó en dos partes, obligándolo a caer de rodillas. «Demasiado lento», susurró antes de golpearle la cabeza contra la tierra. Todoroki no perdió tiempo y prendió fuego a su costado izquierdo en un infierno abrasador. El fuego rugió y abrasó el suelo bajo sus pies. «Basta», gritó, desatando una pared de llamas. Momo ni se inmutó. En cambio, arrojó una cápsula al fuego, que emitió un pitido antes de explotar en una explosión de gel espeso y gris. La fuerza de la explosión lanzó a Todoroki por el claro, con las llamas parpadeando mientras el gel se adhería a su cuerpo. Cuando el humo se disipó, el lado izquierdo de Todoroki estaba cubierto por una masa semisólida que se expandía rápidamente. El compuesto flamevane se alimentaba del calor residual de su don, creciendo y apretándose alrededor de su cuerpo como un capullo viviente. Se extendió por su pecho, trepando por su cuello y rostro como una mortaja asfixiante. La respiración de Todoroki se volvió dificultosa, su pecho se agitaba mientras luchaba por respirar. «No puedo respirar», jadeó, con voz tensa y desesperada. Su visión se nubló al caer sobre una rodilla. «Azote de llamas», reflexionó Momo, viendo a Todoroki forcejear. «Bastante efectivo, ¿verdad? Pronto no podrás moverte ni escapar. Y en cuanto a respirar, tampoco podrás hacer mucho de eso». Todoroki apretó los dientes, mientras se le formaba escarcha en el costado derecho, pero Momo ya se movía. Acortó la distancia en un instante y le clavó un rodillazo en el estómago. Respiró entrecortadamente antes de que un brutal uppercut lo despatarrara por el campo de batalla mientras el hielo subía por su cuerpo y congelaba la flambrana. Antes de que pudiera avanzar, la bufanda de captura de Aizawa se disparó hacia ella a la velocidad del rayo. Pero ella se giró en el último segundo, esquivando la restricción por escasos centímetros. «Yo que tú no me jactaría». Se burló Aizawa, con los ojos rojos brillando mientras la miraba fijamente. Antes de que Momo pudiera responder, Blackin apareció, manipulando su propia sangre para formar una ola de zarcillos carmesí con el objetivo de atraparla. Momo chasqueó la lengua. ¿Control de sangre? ¡Qué monada! Sacó una pequeña esfera de su cinturón y la aplastó en la palma de la mano. Al instante, una onda sonora de alta frecuencia explotó. Black hizo una mueca, perdiendo el control al perder la cohesión de su sangre, desplomándose en un charco inútil en el suelo. Momo aprovechó la oportunidad. Se abalanzó, con su guantelete chispeando de electricidad, y le clavó el puño en el pecho a Vlad.
Una violenta descarga de energía recorrió su cuerpo, forzándolo a emitir un grito ahogado mientras sus músculos se contraían. La fuerza del golpe lo hizo volar y su espalda se estrelló contra la pared de piedra con un crujido brutal antes de desplomarse en un montón. Momo se enderezó, encogió los hombros y su extraña sonrisa se ensanchó mientras observaba el campo de batalla. Sinceramente, esperaba un desafío mayor. Los héroes gimieron, luchando por levantarse mientras Momo se cernía sobre ellos, sus ojos ennegrecidos brillaban con malévola satisfacción. Momo rió entre dientes, con los ojos brillantes de diversión. Ja, Izuku, ese chico es increíble, ¿verdad? Siempre pensando, siempre planeando, y ahora, su genio está en mis manos. La mirada de Aizawa se intensificó, su voz afilada por la ira. Mientes. A Midoriya jamás se le ocurriría algo que pusiera en peligro a sus amigos. La sonrisa de Momo se ensanchó, su tono casi juguetón. Vamos, Eraserhead. Por muy bueno que sea alguien, todos tenemos ese pensamiento oscuro, esa idea perdida que dejamos de lado. El tipo de idea que podría cambiarlo todo si se lleva a cabo, algo cruel, algo brillante. Izuku tiene la mente llena de esas ideas. Acabo de darles vida a algunas. Sus palabras se deslizaron por el aire como veneno, y Aizawa apretó la mandíbula. A su alrededor, los héroes caídos gemían, testimonio de la despiadada eficacia de Momo. Estiró los brazos por encima de la cabeza y suspiró dramáticamente. De verdad, sus notas sobre los dones eran casi demasiado buenas. Es como si hubiera creado estas contramedidas solo para mí. Aizawa entrecerró los ojos. Lo que sea que hayas hecho, no, Momo se movió antes de que pudiera terminar. Con un movimiento rápido, sacó un bote de su espalda y roció su contenido directamente en la cara de Aizawa. Un gas espeso y acre brotó, quemándole los ojos y abrasándole los pulmones. Respiró con dificultad, su cuerpo retrocedió instintivamente mientras se tambaleaba hacia atrás, con una tos ahogada escapando de su garganta. Aprovechando el momento, Momo giró sobre sus talones y le asestó una brutal patada con voltereta hacia atrás en el pecho, estrellándolo contra el suelo. Aizawa gimió, tapándose los ojos con la mano. «Suéltala», gritó Nejire, con energía azul arremolinándose en sus manos mientras se lanzaba hacia adelante. Momo se giró, ladeando la cabeza, con una expresión divertida. «Ah. Pensé que te sentirías aliviado. Esto significa que puedes tener a Izuku solo para ti, a menos que, claro, alguien más tenga un derecho más fuerte». La cara de Nejire se puso roja. «Cállate». Con un grito furioso, Nejire derribó a Momo al suelo, sujetándola. «Quítate de encima, monstruo». Pero Momo simplemente le sonrió, imperturbable. «Ninguna de ustedes lo tendrá». Su voz se volvió baja, destilando cruel satisfacción. «Izuku es mío». El agarre de Nejire se hizo más fuerte, su mirada ardía con rabia desenfrenada, pero antes de que pudiera hablar, un grito espeluznante atravesó el aire. «¡Ah!». Aizawa aulló, agarrándose los ojos mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor y un sonido chisporroteante resonó. La voz de Momo adquirió un tono cantarín. «¡Ay, Dios mío, parece que ya empieza!». El corazón de Nejire latía con fuerza. «¿Qué demonios le hiciste?». Momo ladeó la cabeza. «Creó una pequeña mezcla química. En cuanto entra en contacto con el aire, reacciona con el oxígeno y empieza a romper la membrana ocular. En pocas palabras, mantén esos ojos bien cerrados, Eraserhead, a menos que quieras que se te revienten». A Nejire se le heló la sangre. Los gritos de Aizawa resonaron en sus oídos, y los demás comenzaron a reconstruirlo todo, recordando los brazos rotos de Yuyu. El horror se dibujó en sus rostros. «¿Culo qué significa?», susurró alguien, su voz apenas más alta que un suspiro. Un crepitar de relámpago púrpura llenó el aire. La sonrisa de Momo se ensanchó, su cuerpo temblaba mientras la electricidad danzaba sobre su piel. «Así es, puedo usar One for All». Antes de que Nejire pudiera reaccionar, una oleada de poder puro estalló. La fuerza la hizo resbalar por el campo de batalla, dando tumbos antes de que pudiera recuperarse. Levantó la mirada justo a tiempo para ver a Momo ponerse de pie, con su cuerpo latiendo con una energía oscura y antinatural. Frente a ella, Izuku permanecía inmóvil, observando. Tenía las manos apretadas a los costados, sus ojos esmeralda llenos de algo más profundo que la simple preocupación, algo que parecía pavor. Momo encogió los hombros, sus músculos tensos con una excitación retorcida. «Jeje, divirtámonos un poco antes del clímax, ¿de acuerdo?». Mirko se abalanzó hacia adelante, propulsándola con sus poderosas piernas como una bala.
El aire crujió con la fuerza de su movimiento, pero para sorpresa de todos, Momo esquivó su ataque con una gracia asombrosa. Su cuerpo giró en el aire y, con un movimiento fluido, asestó una patada devastadora a la cara de Mirko. El impacto resonó como un disparo, pero la héroe profesional solo sonrió, limpiándose un fino reguero de sangre del labio. No está mal, chaval, gruñó Mirko, con sus ojos carmesí brillando de ansia de batalla. Con un giro rápido, clavó el pie en el suelo y se giró, lanzando una brutal patada giratoria dirigida directamente al pecho de Momo. Antes de que el golpe pudiera impactar, un rugido de calor llenó el campo de batalla. Endeavor se lanzó hacia adelante, con llamas ardiendo tras él, y la fuerza de su llegada abrasó el suelo bajo sus botas. Su mirada penetrante se clavó en Momo. Esto termina ahora. Una mancha dorada pasó velozmente junto a él. Olmig, moviéndose más rápido de lo que la mayoría podía percibir, sujetó a Momo con una garra inquebrantable, apretándole los brazos a los costados. Pero Momo se limitó a sonreír, sus ojos violetas brillaban con malicia. Será mejor que los eliminemos a ustedes dos primero. Sin previo aviso, una masa oscura surgió del cuerpo de Momo. Fantasmático salió disparado hacia adelante, una franja gris que se enroscó en el aire como una sombra viviente. Antes de que Endeavor pudiera reaccionar, la entidad fantasmal se transformó en su cuerpo, desapareciendo bajo su piel. El héroe profesional se quedó sin aliento. Su cuerpo se tensó, sus músculos se tensaron como poseídos por manos invisibles. Entonces, sus ojos se oscurecieron. El blanco se volvió negro como el carbón, sus iris brillaron con un púrpura siniestro y antinatural. Un rugido lento y retumbante salió de su garganta mientras sus llamas se elevaban violentamente, pasando de su naranja habitual a un azul brillante y abrasador. La temperatura se disparó al instante. El pavimento burbujeaba y se agrietaba bajo él, y el aire se distorsionaba en oleadas de calor sofocante. Incluso Mirko, conocida por su intrepidez, retrocedió instintivamente mientras el sudor le goteaba de la frente. Olmig bajó a Momo con suavidad pero firmeza, con la expresión endurecida. Apretó los puños con fuerza, la familiar chispa de energía dorada crepitando alrededor de su cuerpo. Ver a su eterno rival, ahora convertido en algo monstruoso, le provocó un extraño escalofrío. Endeavor, murmuró, con una voz mesurada de advertencia. Pero no hubo respuesta. Solo la respiración profunda y entrecortada de algo que ya no era completamente humano. Y luego se movieron. Los dos titanes se pusieron en movimiento, y la fuerza de su choque envió ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. Endeavor avanzó velozmente, dejando una estela de infiernos azules a su paso, con el puño en alto como un meteorito a punto de estrellarse. Olmig lo enfrentó de frente, y sus golpes chocaron con un impacto atronador que agrietó la tierra bajo sus pies. Una tormenta de fuego y viento estalló, arrasando el campo de batalla como un huracán. La fuerza bruta hizo que incluso Mirko patinara hacia atrás, protegiéndose el rostro mientras los escombros azotaban el aire. La risa de Endeavor resonó, salvaje y desquiciada, mientras desataba un torrente de llamas azules infernales hacia Olmig. El calor abrasador distorsionó el aire, derritiendo el pavimento cercano mientras el infierno rugía hacia su objetivo. Pero Olmig ya estaba en movimiento. Con un suspiro brusco, se preparó, aplaudiendo con una fuerza estremecedora. ¡Bum! La onda expansiva resultante explotó, extinguiendo las llamas al instante y enviando ondas de fuerza por el campo de batalla. Sin embargo, Endeavor no se dejó intimidar. Usando la fuerza de su propia explosión, se lanzó hacia adelante como un meteoro llameante, con toda su forma convertida en un rayo de furia fundida. En un instante, se estrelló contra Olmig, empujándolo hacia atrás con una fuerza inhumana. El impacto agrietó el suelo bajo sus pies antes de que salieran disparados, destrozando un edificio tras otro. El hormigón se hizo añicos, el cristal estalló en el aire como una lluvia mortal, y los dormitorios cercanos temblaron por la fuerza del choque. Mientras tanto, Izuku corrió hacia Momo, concentrándose en ella mientras ella se tambaleaba, sus piernas apenas soportaban su peso. Intentó dar otro paso, pero flaqueó, su cuerpo cediendo. Izuku la acortó en un instante, atrapándola antes de que se desplomara. Sus brazos la rodearon temblorosamente y sintió la fuerza con la que temblaba. Yo Izuku, la voz de Momo era apenas un susurro, su respiración entrecortada. Todo su cuerpo se contrajo contra él, sus dedos aferrándose débilmente a su manga. Podía sentir la tensión antinatural en sus músculos, como si se desgarraran con solo existir. Me duele el cuerpo, se siente como, sus palabras se fueron apagando, su rostro se retorció de agonía.
A Izuku se le encogió el corazón. Conocía muy bien esa sensación. Como si tu cuerpo pudiera romperse en cualquier momento. Como si cada hueso de tu cuerpo estuviera a punto de romperse. Terminó por ella. Momo asintió débilmente, con lágrimas en los ojos. Un leve gemido de dolor escapó de sus labios mientras presionaba su frente contra su pecho, intentando combatir el dolor abrumador. Izuku la abrazó con más fuerza, con voz baja y tranquilizadora. Intenta no moverte. Te va a doler un rato, pero tienes que aguantar. Momo asintió de nuevo, con la respiración entrecortada. Su cuerpo temblaba en sus brazos mientras luchaba por soportar la agonía que le desgarraba las venas. ¿Dónde está Fantasmático? Una voz ronca y débil cortó el momento. Está en mi papá, murmuró Shoto, su cuerpo apenas se movía debido a la flambrana. Está en Endeavor. Izuku fue interrumpido por una onda expansiva masiva que atravesó el área, seguida por una ola de calor insoportable. La fuerza casi derribó a Izuku mientras este, instintivamente, protegía a Momo. El aire ardía. Los edificios crujían bajo la tensión de la batalla que se libraba sobre ellos. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro impacto sacudiera el campo de batalla. Se quedó sin aliento mientras miraba el cielo estrellado, donde una estela de llamas azules atravesaba la oscuridad como un cometa. Arriba, Endeavor giró en el aire, su puño se encendió con un intenso infierno azul al lanzar un devastador uppercut. La fuerza del golpe ladeó la cabeza de All Might, antes de que llamas concentradas le impactaran el rostro, consumiendo el espacio a su alrededor en una explosión abrasadora. La noche se convirtió brevemente en día gracias a la pura claridad. Pero All Might recibió el impacto de calor en la cabeza antes de que, con un gruñido desafiante, se abalanzara hacia adelante, golpeando su frente directamente contra el cráneo de Endeavor con un estruendoso crack. La onda expansiva se extendió, lanzando polvo y brasas en espiral por el aire. Endeavor se tambaleó, gruñendo, pero All Might no había terminado. Sus puños se alzaron como un mazo antes de golpearlos con fuerza catastrófica. Auge. El impacto fue como un meteorito estrellándose contra la tierra. El aire tembló. La barrera del sonido se rompió con un ensordecedor estallido sónico mientras Endeavor se desplomaba. Su cuerpo llameante se desplegaba en espiral como una estrella fugaz antes de estrellarse contra el suelo con un crisis estremecedor. Un enorme cráter dividió el campo de batalla, y polvo y piedras destrozadas se elevaron por los aires como una explosión. All Might tosió en su mano, sintiendo algo cálido mancharle la palma. Sangre. Su expresión se tensó, pero lo ignoró. En cambio, se lanzó hacia abajo, aterrizando cerca del borde del cráter. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en la figura que ascendía en el interior. Endeavor se incorporó, riendo entre dientes, con movimientos inquietantemente despreocupados a pesar de las graves quemaduras que le recorrían el cuerpo. La posesión de Fantasmático le deformó el rostro, convirtiéndolo en algo casi inhumano. Su inquietante mueca resplandecía tenuemente bajo el titilante fuego azul. Hablando de poder, dijo Endeavor con voz áspera, encogiendo los hombros. Estoy al 20%, y todavía estoy a la par con el gran All Might. Su sonrisa se ensanchó. Tenías razón. El One for All de Izuku es mucho más fuerte que el tuyo. A All Might se le revolvió el estómago al oír esas palabras, pero su mirada no se desvió. Podía ver el daño que Endeavor había sufrido. Carne quemada, costillas rotas, músculos desgarrados por la fuerza de la batalla. Aún así, seguía en pie. No, no era Endeavor. Este monstruo que vestía su piel. Me das asco, gruñó All Might, con una furia justificada impregnando su voz. Tratas a la gente como si fueran trajes que puedes usar y tirar. ¿Crees que puedes tomar y tomar, dejando solo destrucción a tu paso? Apretó los puños y tensó los músculos. No dejaré que te salgas con la tuya con las vidas que has arruinado. Gosfreal dejó escapar una risa profunda y burlona. Por favor, ahórrate la indignación, héroe. Flexionó los dedos, dejando que esferas de fuego azul se arremolinaran en sus palmas. ¿Lloras cuando se rompe una herramienta? ¿Te compadeces de un niño cuando un juguete ya no le divierte? Su sonrisa se torció, sus ojos corruptos brillaron con cruel diversión. Para mí, no son más que marionetas de carne. All Might dio un paso al frente, con una postura firme e inquebrantable. La luz del fuego proyectó profundas sombras sobre su rostro mientras volvía a levantar los puños. No tomarás el cuerpo del joven Midoriya. Gosfreal dejó escapar una risa inquietante y su voz tenía un eco siniestro. Oh. Sin dudarlo, levantó los brazos y se desató un infierno.
Una oleada de fuego se extendió, una vorágine abrasadora que se tragó todo el campo de batalla. El calor era insoportable, una fuerza viva que presionaba cada rincón del campus. El metal se deformó, el cristal se agrietó y el aire mismo relució bajo la intensidad. Olmig se preparó, sus músculos tensos mientras las llamas lo abrumaban, más calientes que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado jamás. El suelo bajo sus pies se derritió en un charco de agua, y su pie se hundió en la piedra licuada. Entonces, como una bala a través del fuego, Endeavor se disparó hacia adelante. Se estrelló contra Olmig con la fuerza de un cohete, y su hombro se clavó en las costillas del debilitado héroe con un crujido espantoso. El impacto envió una onda expansiva que desgarró el suelo, creando cráteres en la superficie bajo sus pies. Antes de que Olmig pudiera contraatacar, la mano de Endeavor se encendió, y un núcleo cegador de llamas azules concentradas se formó en su palma. Con un gruñido feroz, lo clavó en la herida de Olmig que nunca sanaría. Una explosión abrasadora surgió del punto de impacto y, por primera vez en años, Olmig gritó. ¡Graag! La pura agonía lo atravesó mientras las llamas sobrecalentadas quemaban músculos y tejidos, abrasando la vieja herida que nunca había sanado por completo. Ya no eres tan poderoso, ¿verdad? Se burló, presionando su palma ardiente más profundamente, lo que provocó que otra oleada de dolor puro y abrasador explotara en el cuerpo de Olmig. Entonces, las llamas parpadearon. La expresión de Fantasmático se retorció de confusión. Algo andaba mal. El calor que lo rodeaba parecía estar desapareciendo, como si un frío sobrenatural le subiera a los huesos. Bajó la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par. Una sombra surgió del pecho de Olmig, y lo atravesó como un espectro. Gran frío. Gran frío exhaló un aliento frío y brumoso al solidificarse, y su torso a medio formar emergió del pecho de Olmig. Sus alas se desplegaron a la luz del fuego, proyectando sombras irregulares sobre el campo de batalla. El hielo crujió en sus dedos con garras al apretarlos en un puño, y el uno para todos surgió de su brazo, crepitando como una tormenta. Púas de escarcha formaron una brutal maza helada alrededor de su puño. Aléjate de él. Grieta. Iruko. Con una velocidad cegadora, giró en el aire, sus poderosas piernas azotando como un ciclón antes de asestarle una devastadora patada trasera a Endeavor directamente en las costillas. Aporrear. La fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás, y su cuerpo poseído se deslizó violentamente por el campo de batalla abrasado y helado. El suelo fundido se dividió en trincheras a su paso, mientras brasas y fragmentos de hielo se dispersaban por el aire. El vapor silbó a su alrededor cuando Miruko aterrizó agachada, con sus ojos carmesí fijos en el héroe profesional caído. Se crujió los nudillos y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Big Chick volaba protectoramente sobre Olmig, su aliento congelado todavía era visible en el aire sobrecalentado. Olmig jadeó, agarrándose el punto débil quemado mientras un denso humo salía de la herida. Respiraba entrecortadamente, su cuerpo temblaba por la tensión. Tosió violentamente, salpicando carmesí en su mano. Gran frío flotaba a su lado, su aliento gélido se condensaba en el aire caliente. Olmig, tu punto débil, murmuró, con la voz desgarrada por la preocupación. Las largas orejas de Miruko se crisparon, su mirada penetrante se fijó en ellas. ¿Punto débil? Preguntó con un tono de sospecha. Big Chick se puso rígido pero no dijo nada. Estoy bien, joven Midoriya, intervino Olmig, con su habitual tono tranquilizador quebrado. Pero cuando otra tos lo sacudió, sangre fresca goteó de sus labios, delatando sus palabras. Endeavor, no, fantasmático, rió entre dientes con sarcasmo. TSK, Izuku, dijo arrastrando las palabras, con la voz impregnada de burla. Yo no me preocuparía por ella ni por él. Sus brillantes ojos rasgados se posaron en los restos carbonizados de su cuerpo anfitrión. La carne se desprendía en tiras crudas y ennegrecidas, y la sangre rezumaba de las brutales quemaduras. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Parece que este traje de carne ya no sirve. Miruko arrugó la nariz con disgusto. Bastardo. Fantasmático simplemente sonrió, sus inquietantes dientes blancos brillando a la luz del fuego. Entonces, su expresión cambió al notar el vapor revelador que emanaba del cuerpo de Olmig. Su tiempo se había agotado. La comprensión ensanchó su sonrisa, extendiéndola de oreja a oreja. ¿De qué carajos te ríes? Preguntó Miruko apretando los puños. Oh, nada, fantasmático tarareó burlonamente. Solo admiraba la vista. Dos de mis mayores obstáculos, lisiados. Endeavor. Un fracaso andante. Y Olmig. Se burló,
con una risa fría y hueca. Ya no eres el héroe que solías ser. Los ojos brillantes de frío se clavaron en su maestro. El otrora inquebrantable símbolo de la paz estaba encorvado, con el cuerpo destrozado por el dolor, y aún salía humo de la herida abrasadora. Intentaba ponerse de pie, pero sus extremidades temblaban por el esfuerzo. Maldita sea, el sonido lejano de pasos apresurados rompió la tensión. El resto de los estudiantes, aquellos que habían luchado por seguirles el ritmo, finalmente llegaron, jadeantes, maltrechos, pero listos. Su presencia habría sido tranquilizadora, de no ser por la forma en que Fantasmático los miró. Su mueca se amplió hasta convertirse en algo verdaderamente monstruoso. Y luego se abalanzó. Un rayo oscuro y etéreo surgió del cuerpo de Endeavor, que se desplomaba. La cáscara sin vida cayó al suelo fundido en un montón. Fantasmático se disparó hacia el objetivo más cercano como un cometa maligno. Suyo apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par cuando Shoji la interceptó y la apartó. Pero eso fue todo lo que necesitó Fantasmático. La entidad espectral se hundió en el cuerpo de Shoji como una serpiente que se desliza hacia su madriguera. Gosfreak apareció en el cuerpo de Shoji, desapareciendo en él como un espectro que se desliza hacia una sombra. Shoji se convulsionó violentamente. Sus músculos sufrieron espasmos, sus extremidades se contrajeron como si fueran arrastradas por hilos invisibles. Entonces, su cuerpo se quedó inmóvil. Cuando abrió los ojos, estaban equivocados. El blanco de sus ojos se había vuelto de un negro abisal, sus pupilas ardían con un brillo púrpura inquietante. Grietas irregulares, como venas de vidrio fracturado, se extendían desde su iris. Chispas de electricidad parpadeaban en su piel como luciérnagas y toda su forma vibraba con un poder inestable. Ah, no es mi primera opción, pero esta nave será suficiente, siseó Fantasma. Con una fluidez sobrenatural, Shoji giró la cabeza hacia Monoma, con una sonrisa forzada formándose en su rostro secuestrado. Sus tentáculos se enroscaron como víboras antes de atacar con rapidez. Monoma apenas logró agacharse, mientras el aire silbaba mientras las extremidades mutadas le atravesaban el lugar donde había estado la cabeza. Shoji, lucha. Graznó Tsuyu, agachándose y con los músculos tensos. Fantasmático inclinó la cabeza de Shoji en un ángulo antinatural, ampliando su sonrisa. Oh, lo está intentando, créeme. Pero este cuerpo es maleable. Se flexionó, y se formaron bocas adicionales a lo largo de las puntas de los tentáculos, retorciéndose en muecas macabras antes de desaparecer. Perfecto para mí. Se retorció, y el cuerpo de Shoji se movió como una marioneta bajo su control. Con sus 4 brazos mejorados, se alzó hacia atrás antes de estrellarse contra el suelo al unísono, como si una bomba detonara en medio de Wa. Con un boom. El impacto provocó una onda expansiva sísmica que desgarró el campus. La tierra se agrietó y se partió, creando enormes fisuras que se extendían como una telaraña antes de que trozos enteros de hormigón y tierra salieran a la superficie. Los estudiantes apenas tuvieron tiempo de prepararse antes de ser arrojados violentamente al suelo. Los gritos llenaron el aire mientras los cuerpos rodaban y se estrellaban contra el duro suelo. Algunos chocaban en el aire, otros se estrellaban contra los árboles o rodaban dolorosamente por el pavimento destrozado. Incluso aquellos con la suerte de caer de pie se tambaleaban, tosiendo a través de la densa nube de polvo que llenaba el aire. Todos se volvieron hacia el epicentro, donde un enorme cráter dejó un enorme agujero en el campo de batalla. Shoji se encontraba en el centro, con la apariencia de un simple grano de arroz comparado con el cráter. Desde el interior del cráter, Fantasmático se burló a través del cuerpo de Shoji, con su cuerpo robado retorciéndose de forma antinatural. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Este es difícil, pero conozco a alguien que será aún más divertido de usar. Con un grotesco sonido de chapoteo, un ojo y una oreja duplicados brotaron de su tentáculo alargado, girando de forma antinatural antes de fijarse en un objetivo en la distancia. Ah, así que ahí es donde está, ronroneó Fantasmático. Luego, en un estallido de electricidad violeta, desapareció. Una raya púrpura atravesó los restos del campus. Miruko echó un vistazo a Endeavor, quien yacía apenas consciente, con el cuerpo destrozado por quemaduras graves, la abrumadora tensión del uso del uno para todos y su brutal enfrentamiento con todo poder. A su lado, el antiguo símbolo de la paz luchaba por estabilizarse, mientras volutas de vapor emanaban de su cuerpo tembloroso a medida que se agotaba su tiempo. Será mejor que ustedes dos se pongan las pilas. Gritó Miruko, encogiendo sus poderosas piernas antes de lanzarse hacia adelante.
Gran Frío no perdió tiempo, un rayo esmeralda centelleó en su cuerpo mientras Capucha Completa cobraba vida con un rugido. En un rayo de energía verde, atravesó el campus a toda velocidad, pisándole los talones a Fantasmático. En el momento en que las clases A y B vieron la mancha espectral que atravesaba su escuela, los instintos tomaron el control. Bakugo, aún cubierto de un fino residuo polvoriento, se lo quitó con un gruñido antes de lanzarse a la persecución, con explosiones que rasgaban el aire. Shoto, momentáneamente inmovilizado por la sustancia pegajosa, entrecerró los ojos, congelando el suelo bajo sus pies antes de destrozarlo en una explosión de hielo fragmentado. Sin dudarlo, formó un camino de hielo y se lanzó en su persecución. Tsuyu corrió tras ellos, sus poderosas piernas devorando la distancia antes de sacar su lengua, usándola para lanzarse hacia adelante con precisión acrobática. Momo, aún inestable, se incorporó con esfuerzo, con la determinación ardiendo a pesar del cansancio que la agobiaba. Se tambaleó, pero apretó los puños, negándose a quedarse atrás. Espera, Gao Momo, ¿estás bien? La voz de Kyoka denotaba una extraña preocupación al acercarse un paso, suavizando su tono, habitualmente directo. Grim dijo que tendrías que... Lo sé, Kyoka, interrumpió Momo con voz áspera pero firme. Pero no me quedaré de brazos cruzados cuando mis amigos estén en peligro. Su cuerpo se rebeló contra su determinación, y un dolor agudo y punzante recorrió sus extremidades, obligándola a arrodillarse. Apretó la mandíbula, con la frustración ardiendo en su pecho. Maldita sea, siento que mi cuerpo está a punto de romperse. ¿Es esto con lo que lidia Izuku todo el tiempo? Mientras respiraba a pesar del dolor, la admiración por la inmensa resistencia de Izuku se apoderó de su mente. Incluso ahora, podía ver su figura avanzando velozmente, negándose a bajar el ritmo. Un suave resplandor la envolvió mientras los esquemas se reflejaban en sus gafas. Se giró hacia Kyoka, con los labios apretados. Kyoka, no puedo moverme bien. No te importa conducir, ¿verdad? Kyoka exhaló, poniendo los ojos en blanco antes de ofrecerle una mano a Momo. TCH. Tienes suerte de que sea una gran conductora. Shoji se convirtió en una estela púrpura, rebotando en las paredes con una agilidad increíble antes de lanzarse por una ventana con un poderoso salto. Se agachó con una sonrisa burlona, con un ojo extra asomando en su hombro, clavado en Miruko, que le pisaba los talones. Luego corrió por los pasillos, perseguido rápidamente por Midoriya, Todoroki, Bakugou, Nejire, Pony, que había estado usando sus cuernos para volar, y Tsuyu, blandiendo la lengua. Miruko se estrelló contra la ventana con un impacto ensordecedor, sin inmutarse por los fragmentos que se dispersaron a su alrededor. «Vuelve aquí», rugió, impulsándola con sus poderosas piernas. Frío atravesó las paredes, persiguiendo al espectro mientras la risa inquietante de Fantasmático resonaba a su alrededor. ¿A dónde demonios va?, preguntó Todoroki con voz tensa y apremiante. No lo sé, pero tenemos que detenerlo, respondió Frío, su aliento visible en la fría niebla que se extendía tras él. Sus dedos con garras alcanzaron el Omnitrix, presionando el dial con fuerza mientras se transformaba de nuevo en luz verde. ¿Qué demonios haces?, rugió Bakugou, con las palmas chispeantes. Transfórmate antes de que ese monstruo te quite el maldito cuerpo. No puedo, replicó Izuku con frustración en la voz. Desde que Fantasmático escapó, no puedo mantener una forma más de 10 minutos. Miruko entrecerró los ojos. ¿Escapar? ¿Qué demonios quieres decir con escapar? Sí, ¿no es solo una de tus transformaciones?, añadió Nejire, deteniéndose un momento mientras asimilaba sus palabras. Se suponía que lo era, admitió Izuku con gravedad. Pero cuando escapó, dijo algo sobre activar un mecanismo de seguridad, tal vez eso es lo que te limita, dedujo Todoroki, mientras su expresión se oscurecía. Ahora da igual. Nejire negó con la cabeza, apartando ese pensamiento. Ese cabrón lastimó a Yuyu, lo pagará. Avanzó a toda velocidad, con brillantes anillos de energía estallando tras ella. Entonces mejor sigue el ritmo, gritó Miruko, sonriendo mientras pateaba el suelo y salía disparada hacia adelante como una bala. Shoji llegó a su destino, atravesando una puerta a toda velocidad, haciéndola volar de sus goznes. Se enderezó, con una sonrisa inquietante dibujando en su rostro al encontrarse cara a cara con el héroe 13. Ah, justo lo que esperaba. La voz de Shoji salió distorsionada. Sin previo aviso, una figura grotesca y fantasmal surgió del cuerpo de Shoji, una masa gris y retorcida.
La risa penetrante y siniestra de Fantasmático llenó el aire mientras el cuerpo de Shoji se desplomaba como una marioneta abandonada. En cuanto 13 se giró, su cabeza, protegida por un casco, giró bruscamente hacia el sonido mientras Fantasmático se abalanzaba. 13 apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Fantasmático la atravesara. Todo su cuerpo se estremeció como si le hubiera alcanzado un rayo. Sus extremidades se tensaron, temblando violentamente como si una fuerza invisible le envolviera los nervios e invadiera su esencia. Shoji yacía en el suelo, con el pecho agitado y los brazos retorciéndose sin control. Cada músculo gritaba de agonía, como si su cuerpo hubiera sido destrozado y reconstruido por algo que superaba sus límites. Mi Midoriya, huele. Jadeó Shoji, con la voz débil, apenas un susurro. Así es, ¿cómo se siente tu don? Sus palabras provocaron un escalofrío en la espalda de Izuku. Se había exigido al límite incontables veces, pero ver a alguien más, su amigo, experimentar ese dolor en carne propia, le revolvió el estómago. El pasillo estalló con el sonido de pasos que se acercaban. Nejire atravesó la puerta rota primero, sus brillantes ojos azules recorrieron la habitación antes de fijarse en Shoji. Izuku, eres demasiado lento. Tenemos que mejorar tu velocidad, bromeó, pero su habitual tono juguetón estaba cargado de preocupación. Sí, solo, vas demasiado rápido, jadeó Izuku, pero su atención seguía fija en Shoji. Su preocupación se agudizó al correr al lado de su amigo. Shoji. Aguanta. Todoroki llegó después, arrodillándose de inmediato para apoyar a Shoji. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Preguntó con el ceño fruncido por la preocupación. Izuku apretó los dientes. Está sintiendo los efectos de mi don, su cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de tensión. Bakugou entró pisando fuerte en la habitación, con las palmas aún chispeantes. Deja de tratarlo como un bebé. ¿Dónde demonios está ese monstruo con cara de fantasma? Una mano débil y temblorosa se levantó del cuerpo desplomado de Shoji, apuntando hacia el otro extremo de la habitación. 13 se quedó allí, inmóvil. Lenta y deliberadamente, se llevó ambas manos a su casco. Un silencio escalofriante se apoderó del grupo mientras ella lo desenganchaba y se lo quitaba. Bajo el traje de astronauta, un cabello azul marino, corto, enmarcaba su rostro. Una distintiva espiral dorada se curvaba en la coronilla. Pero no era su apariencia habitual lo que provocaba una punzada de miedo en todos. Sus ojos. Las escleróticas se habían vuelto completamente negras, oscuras como el vacío, mientras que sus iris brillaban con una inquietante luz púrpura, como brasas ardientes. Grietas como venas se extendían por sus mejillas, zarcillos oscuros extendiéndose como una corrupción desde los bordes de sus pupilas brillantes. Una sonrisa lenta, casi compasiva, curvó los labios de 13 mientras miraba a Izuku. Ah, este no lucha para matar. Una pena. Un destello de electricidad violeta crepitó en sus dedos al levantar una mano. El aire mismo pareció deformarse y retorcerse alrededor de sus dedos extendidos, una distorsión siniestra que doblaba la realidad como olas de calor sobre el pavimento. No, susurró Izuku, con los ojos abiertos por el horror. 13 señaló con sus 10 dedos. Un zumbido profundo y abismal llenó la habitación mientras una fuerza gravitacional enfermiza comenzaba a formarse. El aire mismo temblaba al activarse su don. El agujero negro. Izuku reaccionó al instante, golpeando el Omnitrix con la mano. Un destello de luz verde lo consumió justo cuando el agujero negro cobraba vida. El rugido ensordecedor del don de 13 llenó el aire, pero para Fast Track, el mundo se desaceleró repentinamente. Todo a su alrededor se movía como sumergido en melaza. El viento giraba en espirales alargadas, congelado en pleno movimiento. Cristales rotos flotaban en el aire, cada fragmento reflejando el abismo que se extendía tras él. Los mismos muros de Ua parecían doblarse, extendiéndose hacia la singularidad como si estuvieran siendo pintados sobre un lienzo que se derrumbaba. Y entonces los vio. Estudiantes, profesores, todos, paralizados por el terror, sus cuerpos apenas comenzaban a despegarse del suelo, con los dedos extendidos en una desesperación a cámara lenta. Miruko, a medio salto, con sus poderosas piernas listas para lanzarse hacia adelante, pero la fuerza del agujero negro ya había comenzado a tirar de ella. Su cabello blanco ondeaba lentamente tras ella, sus orejas se movían nerviosamente como si registraran lo imposible. Bakugou, atrapado en medio de un gruñido, apenas podía ver explosiones en sus palmas, parpadeando mientras el aire se evaporaba. Todoroki se mantuvo firme, su hielo avanzando como un glaciar. Demasiado lento. Demasiado tarde.
El cabello de Nejire ondeaba como si estuviera bajo el agua, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que sus ondas de energía se estiraban en espirales, doblándose hacia el vacío. Los cuernos de Pony giraban perezosamente en el aire, su trayectoria de vuelo se volvió caótica. En una borrosa imagen en negro y azul, Fast Track se disparó a través del caos como un rayo, arrebatando dos figuras al borde del desastre antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Bakugou y Todoroki apenas tuvieron tiempo de percibir la atracción del vacío cuando, de repente, ya no estaban allí. En el instante en que recuperaron el aliento, ya estaban lejos del peligro. Sus cuerpos se tambaleaban por el repentino cambio. ¡Bum! El aire se partió cuando otro estallido sónico recorrió los escombros. Fast Track salió disparado hacia el edificio de la UA, que se derrumbaba. Las paredes crujieron mientras Black Hole las devoraba. «Oh, hombre», dijo Fast Track mientras miraba el edificio con miedo. El edificio se estaba desmoronando, la sección superior se desmoronaba, todo el lateral de la gigantesca estructura en forma de H se derrumbaba hacia adentro. Corrió por el lateral del edificio mientras la gravedad se retorcía contra él, su velocidad desafiando la atracción de la singularidad. En un abrir y cerrar de ojos, los estudiantes fueron arrancados de una fatalidad segura y aparecieron afuera en un estado de confusión disperso, con sus mentes luchando por procesar cómo habían escapado. Corrió de nuevo por el lateral del edificio mientras la gravedad se retorcía contra él, su velocidad desafiando la atracción de la singularidad. Cristales rotos, acero destrozado y hormigón fracturado, todo flotaba en el aire, flotando hacia el vacío hambriento, pero Fast Track zigzagueó entre todo, antes de meter un rollo en la ventana. Crash. Atravesó una ventana, y los fragmentos apenas se registraron cuando ya estaba agarrando a Nejire en el aire, con su cabello ondeando salvajemente en las garras del agujero negro. Nejire, atrapada en el aire, retorcida por la fuerza del vacío. En un instante, él estaba allí, rodeándola con sus brazos antes de que se desvaneciera en la nada. Giró a toda velocidad, atrapando a Pony justo cuando se agitaba indefensa en las garras de la succión, con sus cuernos girando salvajemente. Itsuka se aferró a una barandilla metálica desmoronada, sus dedos resbalando poco a poco. Tsuyu colgaba a su lado, su lengua apenas agarrando una viga astillada. Vía rápida tocó el suelo, giró y los atrapó a ambos antes de que la gravedad pudiera reclamarlos. Su trayectoria zigzagueaba borrosamente, esquivando vigas que se derrumbaban, escritorios lanzados como misiles, fragmentos de vidrio pasando en espiral junto a sus oídos. El vórtice aullaba tras él, una fuerza insaciable que destrozaba el edificio pieza a pieza. La sala de profesores se sumió en el caos con su llegada, con la capucha completa ardiendo como una tormenta eléctrica a su alrededor. Con una ráfaga de fuerza, atrapó a más estudiantes, lanzándose por otra ventana antes de que sus mentes pudieran registrar la sensación de ser elevado. La presión del aire explotó hacia afuera, haciendo que los papeles revolotearan como pájaros asustados mientras el estampido sónico seguía su partida. De vuelta, otro estudiante. Salió. De vuelta, otro. Salió. Cada movimiento era una raya azul. Mientras Fast Track regresaba al edificio derrumbado, otro estallido sónico ensordecedor resonó en el aire, reverberando por los pasillos de ruidos. Su velocidad era imparable. Una estela azul y negra que atravesaba los escombros, impulsada por un único propósito: salvarlos a todos. El mundo a su alrededor era un caos difuso. La UA, antaño una imponente fortaleza de heroísmo, era ahora una ruina en desintegración. Los muros se derrumbaron, las ventanas implosionaron, las vigas de acero se retorcieron como papel y un abismo de destrucción se abría paso a través del corazón mismo de la academia. Fast Track no dudó. Esquivó los escombros con una precisión increíble, abriéndose paso entre pasillos derrumbados como un fantasma. Atrapó a estudiantes y profesores del abismo, desapareciendo antes de que pudieran siquiera percibir el peligro. La presión del aire se deformó a su alrededor, y la fuerza de su velocidad agrietó las paredes que aún quedaban. Luego vino la oleada final. El vórtice rugió, su fuerza de atracción abrumadora, arrastrando lo que quedaba de UA a su despiadado vacío. Fast Track sintió que lo jalaban a media zancada, su impulso flaqueó al caer, rodando violentamente por el suelo fracturado. La gravedad se retorcía contra él, amenazando con consumirlo por completo. Pero él empujó más rápido. Con una última explosión de velocidad, se liberó de la atracción, atravesando la destrucción en un último sprint desesperado. Salió disparado a través de las ruinas que se derrumbaban, un rayo azul contra la luz moribunda de la UA. Entonces, con un último boom.
Sónico, emergió, el último de los estudiantes y profesores atrapados, ahora a salvo en tierra firme. Silencio. La escuela, la orgullosa e imponente institución que se había mantenido en pie durante generaciones, era ahora un esqueleto destrozado. La icónica estructura en forma de H estaba partida por la mitad, con un lado entero reducido a un monstruoso vacío. Fast Track permaneció allí, con el pecho agitado, su cuerpo aún vibrando por la velocidad. Su visión se nublaba, su respiración era entrecortada, pero nunca apartó la mirada de la devastación que había superado. Los estudiantes y profesores se quedaron mirando, no las ruinas, sino a él. Se extendieron susurros, mezcla de asombro e incredulidad, mientras intentaban comprender lo que acababa de suceder. Nadie había visto jamás una velocidad semejante. Nadie creía que fuera posible. Juzo tragó saliva con dificultad. Su voz era apenas un susurro. Mierda, ¿cómo lo hizo? La aprobación de Kurioro fue apenas audible. Sí, eso fue una locura. Su atención se centró en el alienígena que se encontraba entre ellos, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y entrecortadas. El sudor le goteaba de la frente y la visión se le nublaba. Sus piernas temblaban violentamente, luchando por mantenerse erguido, con todo su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. La voz de Mineta se quebró de incredulidad. Superó el don de 13. Midoriya, susurró Ibara, con la voz cargada de asombro. Eso no es posible, murmuró Monoma, su arrogancia habitual reemplazada por pura sorpresa. Black King, Medianoche y Snipe intercambiaron miradas de admiración. Medianoche se desbotó. Logró escapar del don de 13 mientras salvaba a los estudiantes en cuestión de segundos. Esa velocidad, increíble. La voz de Miro estaba llena de asombro. ¿Rompió la barrera del sonido? ¿Varias veces? Amahiki asintió levemente. Sí. Lo hizo. Los grandes ojos de Nejire permanecieron fijos en Fast Track, su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Las piernas del alienígena se doblaron bajo él, y su cuerpo finalmente cedió al caer de rodillas. Respiraba entrecortadamente, con los hombros temblorosos por el esfuerzo. Todo su cuerpo se sacudió con tanta fuerza que parecía que sus músculos protestaban a gritos. N nunca había ido tan rápido antes, dijo con voz entrecortada, con la cabeza dando vueltas por el esfuerzo. Miró el Omnitrix, casi esperando que se agotara, pero en cambio, una leve sonrisa de cansancio se dibujó en sus labios. Ah, el lado positivo, aunque esté agotado, el Omnitrix no me hará volver, todavía. Ochako corrió a su lado, con la voz cargada de preocupación. Deku, ¿estás bien? Fast Track apenas logró levantar la cabeza. Sí, solo, cansado. Tsuyu se agachó a su lado, con un tono preocupado. Descansa un poco, Kero. No necesitamos que te esfuerces más de lo que puedes. La voz de Mina era más suave de lo habitual. Midori, por favor, descansa. Ya has hecho más que suficiente. Las manos de Itsuka se cernían sobre sus hombros temblorosos, listas para estabilizarlo. Todos estamos a salvo gracias a ti, Midoriya. Respira. Los ojos de Kinoko brillaron de preocupación, mientras que Toru frunció el ceño. El resto de la clase se reunió a su alrededor, con rostros de gratitud y preocupación, observando cómo su amigo, Suerone, finalmente se permitía detenerse. Miruko, con los brazos cruzados, lo observaba con una mirada penetrante. Maldita sea, chico, estás temblando como si hubieras corrido por el infierno y hubieras vuelto. Su expresión se suavizó un poco. Tienes que sentarte antes de que te rompas. No puedo, no ha terminado, jadeó Fast Track, con la voz apenas audible, mientras todo su cuerpo temblaba violentamente. El mundo se sentía distante, sus sentidos embotados por el puro agotamiento. Entonces una voz escalofriante se deslizó por el aire. Oh, tiene razón en eso. La temperatura pareció desplomarse cuando una presencia sobrenatural cubrió el campo de batalla. Un aura enfermiza y espectral pulsó hacia afuera, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de todos. Bakugou gruñó, sus manos chispeando con explosiones reflejas. Maldita sea. ¿Atacándonos mientras estamos caídos? Antes de que nadie pudiera reaccionar, una neblina oscura se enroscó en el aire, deslizándose hacia Nejire como zarcillos de sombra. Ella se sacudió de forma antinatural, su cuerpo se paralizó por un instante, y luego, de repente, se quedó quieta. Sus ojos se abrieron de golpe. El azul brillante había desaparecido, reemplazado por un púrpura inquietante y resplandeciente con iris completamente negros. Una sonrisa torcida se extendía por su rostro, demasiado aguda, demasiado artificial.
Hola, Izuku, susurró, con su voz distorsionada y ronca. Luego ella se movió. Un pulso de energía espiral dorada brotó de su cuerpo, crepitando con intenciones malévolas. Las ondas en espiral alrededor de sus brazos se retorcían erráticamente. Ya no eran las corrientes controladas y elegantes que Nejire antaño manejaba. Rugían, deformándose de forma antinatural como algo vivo, algo extraño. Fast Track intentó retroceder, pero su cuerpo se negó a obedecer. Cada músculo gritaba en protesta, sus rodillas se doblaron bajo él. Su visión se nubló y su respiración se entrecortó. Era demasiado lento. El brazo de Nejire se dobló hacia atrás, y las espirales doradas se intensificaron al verter energía pura en el golpe. Luego, con una sonrisa maliciosa, atacó hacia adelante. En el momento en que su puño impactó, ¡boom! Una detonación de energía en espiral y un crepitante rayo púrpura estalló hacia afuera. La onda expansiva partió el aire, distorsionando todo a su paso. El mundo entero de Fast Track explotó. El impacto no solo lo golpeó, sino que lo aniquiló. Su cuerpo se dobló sobre el puño de Nejire, y la fuerza bruta lo impulsó hacia el cielo a velocidades cegadoras. La energía cinética descompuso el suelo bajo sus pies, formando un profundo cráter donde ella se encontraba. Fracturas irregulares se abrieron paso por el campo de batalla, y la réplica hizo que los estudiantes cayeran hacia atrás. El cuerpo de Fast Track apenas era visible mientras surcaba el cielo, girando violentamente. El calor de la energía quemó su traje, y sus extremidades se agitaron impotentes mientras luchaba por respirar. El sonido del impacto aún resonaba, un rugido ensordecedor que resonaba en los oídos de todos. Por una fracción de segundo, quedó suspendido ingrávido en la atmósfera superior, con la vista vacilante. Entonces, la gravedad lo reclamó. Y empezó a caer. Izuku/Dekiru/Midoriya. Las voces de pánico del grupo se superpusieron, llenas de cruda desesperación mientras lo veían caer como una estrella fugaz, directamente hacia las ruinas destrozadas de la UA. La sonrisa torcida de Nejire se ensanchó al elevarse en el aire, con espirales de energía dorada, ahora corrompidas por rayos negros y misteriosos, explotando desde sus pies. Cerró la distancia que los separaba en un instante, con sus antinaturales ojos morados brillando con malicia. Fast Track apenas tuvo tiempo de reaccionar antes, ¡boom! Una explosión concentrada de energía en espiral lo impactó en el estómago, impulsándolo aún más alto. Su cuerpo se tambaleó mientras el dolor le atravesaba el torso, y la onda expansiva resonaba en sus oídos. Otra explosión. ¡Boom! Un golpe directo en el costado. Todo el cuerpo de Fast Track se retorció violentamente mientras salía despedido hacia arriba como un muñeco de trapo, con la vista dando vueltas y sin aliento. Entonces, ¡boom! Un tercer impacto lo golpeó en el pecho, y la fuerza le arrancó el aire de los pulmones. Apenas podía pensar, apenas sentía su cuerpo mientras salía disparado hacia el cielo, y cada golpe le provocaba nuevas oleadas de agonía en su cuerpo maltrecho. Abajo, los demás observaban horrorizados, levantando bruscamente la cabeza, mientras Fast Track se convertía en nada más que una mancha azul y negra parpadeante contra las nubes. Mierda, la voz de Kirishima era apenas un susurro. Lo están enviando a la estratosfera. El grito de pánico de Kaminari cortó el aire. Miruko apretó los dientes con ira. Ochako apretó los puños. Dekiru. Pero Nejire no había terminado. Eres bastante duro. Sé que esto no te matará, pero tampoco te hará cosquillas. Con un brillo sádico en la mirada, inclinó sus espirales hacia abajo y se disparó justo a su lado, dejando tras de sí una violenta onda expansiva. Giró en el aire, apuntando con ambas manos hacia el indefenso y desorientado Fast Track. Una monstruosa explosión gemela surgió de sus palmas, las espirales de energía se deformaron de forma antinatural mientras envolvían a Fast Track de frente. Grieta. Su cuerpo se convulsionó violentamente al recibir las ondas de choque, fracturándose las costillas por la enorme presión. Su visión se nubló y todo su cuerpo gritó de agonía. Entonces, el mundo se puso patas arriba. Por una fracción de segundo, solo hubo silencio. Luego vino la sensación de ingravidez de caer. La forma maltrecha de Fast Track ahora estaba cayendo en picado hacia la tierra, rápidamente. El viento rugía a su lado, y el suelo se elevaba a una velocidad aterradora. A pesar de su desvanecimiento, apenas percibió las voces de pánico que se oían abajo. Entonces, ¡kaboom! Una enorme explosión de fuego y fuerza estalló en el cielo cuando Bakugou despegó del suelo, dejando tras de sí un estruendo ensordecedor mientras ascendía como un misil.
Sus ojos carmesí se clavaron en la figura de Fastrak que caía rápidamente, con la determinación ardiendo en ellos. Te tengo, tonto. Él extendió la mano, quebrar. Bakugou lo trató, girando en el aire, usando sus propias explosiones para frenar su descenso. El calor puro de sus explosiones le quemó los brazos, pero no se detuvo, no lo soltó. No iba a dejar que ese bastardo se estrellara contra la tierra de esa manera. Entonces, sin dudarlo, se quitó el guante. Una explosión masiva detonó desde su palma extendida, dirigida directamente a Nejire. La onda expansiva rugió hacia afuera, un infierno abrasador que consumió todo a su alcance. Las llamas lamieron el cielo, y la fuerza bruta envió un profundo estruendo que reverberó por el campo de batalla. Nejire se tensó, cruzándose de brazos a la defensiva al ser engullida por la rugiente explosión. Fuego y fuerza la impactaron, lanzándola hacia atrás. Su figura, una estela de espirales púrpuras, se desvaneció en el humo. Nejire volvió a la vista, con el cuerpo humeando por el calor de la explosión. Tenía los brazos quemados y las manos temblaban ligeramente. TCH, se sacudió las llamas residuales, encogiendo los hombros. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, sus ojos violetas se entrecerraron con una intensa irritación. Eres molesto. Bakugou apretó los dientes y apretó con más fuerza el cuerpo tembloroso de Fastrak. El cuerpo del héroe alienígena se convulsionó en sus brazos, respirando entrecortadamente. TCH. Ya veremos quién te molesta cuando te borre esa sonrisa de la cara. Gruñó Bakugou, y su mano libre se encendió con un rugido explosivo. Fastrak apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras cuando Nejire se retorció en el aire, girando de forma antinatural al fijarse en ellos. Su sonrisa maliciosa se ensanchó al tiempo que espirales doradas de energía cobraban vida alrededor de sus brazos, y la fuerza de su don distorsionaba el aire. Los instintos de Bakugou le gritaban que se moviera. Detonó una explosión tras él, impulsándolos a una altura aún mayor, pero Nejire era implacable. Sus espirales se expandieron, crepitando violentamente, retorciéndose en enormes hélices doradas que se enroscaron alrededor de sus antebrazos. Entonces, con un crujido espantoso, la presión le destrozó los huesos. La sangre se esparció en la noche mientras fragmentos blancos y afilados le desgarraban la piel, pero ella ni siquiera se inmutó. Fastrak apretó los dientes, sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo mientras las espirales de Nejire se expandían, brillando con más intensidad a cada segundo. Bakugou lo sujetó, y su mano libre se encendió con explosiones volátiles mientras surcaba el aire, intentando escapar de lo inevitable. Entonces crack. Los brazos de Nejire se abrieron de golpe y la sangre brotó a medida que el hueso irregular atravesaba su piel. Los ojos de Bakugou se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? A pesar del grotesco daño, la sonrisa maliciosa de Nejire se ensanchó. Las espirales alrededor de sus brazos se retorcieron en un vórtice masivo, irradiando energía dorada como un sol en miniatura, hambriento de consumir todo a su paso. La mente de Bakugou corría a mil. Mierda, no puedo escapar de esto, no cargando a este imbécil. Su agarre en Fastrak se afianzó. Si lo dejo caer, quizá uno de esos extras, no. Esa no era una opción. Una explosión cataclísmica de energía los tragó por completo, una luz dorada iluminó el cielo como un segundo sol. Bakugou se preparó, protegiendo a Fastrak con su cuerpo, pero la fuerza lo atravesó, enviándolos a dar vueltas por el aire como muñecos de trapo. Fastrak tosió violentamente y se le nubló la vista. El dial del Omnitrix destellaba erráticamente en su pecho. Su mente corría. Tenía que cambiar de forma, tenía que contrarrestar el ataque. Pero el impacto del movimiento ondulatorio de Nejire lo dejó aturdido, casi sin poder moverse. Entonces lo escuchó. La voz de Bakugou, aguda y llena de frustración. ¿Qué coño estás haciendo? Despierta, maldito nerd. Fastrak gimió, forzando sus dedos temblorosos a presionar el dial del Omnitrix. Al tocarlo, un destello verde estalló. Bakugou, tírame. Su voz era ronca, pero firme. Bakugou retrocedió, mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué? Eres un jodido estúpido. Hazlo. Ladró Izuku con voz ronca pero firme. Bakugou chasqueó la lengua con frustración, pero no dudó. Imbécil, bien. Con un giro brusco, lanzó a Izuku directamente hacia Nejire, y su palma explotó tras él para darle aún más fuerza al lanzamiento. Mientras Izuku surcaba el aire, sus dedos maltrechos se estrellaron contra el Omnitrix. Un agudo chirrido resonó al activarse el dispositivo antes de estrellarse. Un destello verde cegador estalló justo cuando Nejire lanzó las espirales gigantescas.
Sus espirales doradas estallaron hacia adelante, distorsionando el aire con su intensidad, desgarrando el cielo y partiendo las nubes. El abrasador resplandor amarillo ardía con tanta intensidad que quienes lo observaban tuvieron que protegerse los ojos. La onda expansiva rugió hacia afuera, un vórtice llameante de destrucción, girando más rápido, volviéndose más caliente, una fuerza imparable que consumía todo a su paso. Desde dentro de la luz esmeralda, una nueva forma tomó forma. Diamondead. Su cuerpo cristalino reflejaba el oro furioso, sus ojos esmeralda se entrecerraban con una precisión nítida. Sus brazos se extendían hacia adelante, y fragmentos dentados brotaban de sus palmas, expandiéndose rápidamente hasta formar una barrera de cristal impenetrable, gruesa, afilada e inflexible. La explosión en espiral colisionó con él en un impacto cataclísmico. El cielo se estremeció. Se formaron grietas en el cono de diamante mientras la energía pulsaba con violencia, azotándolo como una tormenta implacable contra una ventana. Diamante apretó los dientes, todo su cuerpo vibraba por la presión. Forzó más poder en la barrera, engrosándola, reforzándola, superponiendo cristal sobre cristal, un glaciar inquebrantable de pura fuerza de voluntad. Pero las espirales no se detenían mientras él era empujado hacia atrás y rápidamente sintió que la gravedad tomaba posesión de él. Bakugou percibió la tensión al instante. Le ardían los ojos. TCH, mantente firme, idiota. Sin dudarlo, extendió la mano libre y detonó una explosión detrás de Diamante, contrarrestando la fuerza y manteniéndolo suspendido en el aire. La explosión lo tranquilizó. Diamante respiró hondo y luego sonrió. Perfecto. Con un último empujón, desplazó la estructura cristalina, inclinándola lo justo. La energía en espiral retrocedió y rebotó. Se retorció, se desvió de su trayectoria, doblándose sobre la superficie cristalina y reflejándose hacia atrás con una velocidad aterradora. La explosión rebotó aullando por el cielo, dirigiéndose directamente hacia Nejire. Sus ojos brillantes y frenéticos se abrieron de par en par. ¡Oh, mierda! La fuerza redirigida la impactó con una fuerza explosiva. Una tormenta de fuego dorado estalló a su alrededor, envolviéndola por completo. El impacto la envió a toda velocidad por la noche como un meteoro. Nejire luchó por estabilizarse mientras Diamante sentía la gravedad apoderándose de él, arrastrándolo hacia un rápido descenso. Giró en el aire, preparándose. Sobre él, la explosión de Bakugou resonó mientras se lanzaba hacia Nejire con furia implacable. «Estoy bien», gritó Diamante, su voz aguda por encima del viento rugiente. Bakugou no miró atrás. Tenía la mira fija en Nejire, con los guanteletes preparados. «No vas a ganar, fantasmático». Se burló. El rostro de Nejire se contorsionó de rabia, sus brillantes iris se estrecharon. «No me llames así», gritó. Un pulso de energía en espiral surgió de su cuerpo en todas direcciones, impactando a Bakugou y obligándolo a retroceder en pleno vuelo. Él gruñó, retorciendo su cuerpo y disparando otra ráfaga para mantener su posición. Sin inmutarse, Nejire giró, fijando la mirada en Diamante mientras este se desplomaba. Todo su cuerpo se llenó de energía y, con una sonrisa desquiciada, se lanzó tras él, deslizándose como un torpedo. Diamante giró la cabeza justo a tiempo para verla venir. ¡Oh, demonios! Entonces desató el infierno. Un implacable aluvión de ondas de choque doradas surgió de los brazos destrozados de Nejire, girando y detonando contra el marco cristalino de Diamondead con una furia implacable. Cada explosión golpeaba como un martillo sobre un clavo, la fuerza bruta lo lanzaba hacia abajo a una velocidad aterradora. El aire rugía a su alrededor mientras rompía la barrera del sonido, como si fuera cristal. Antes de que pudiera siquiera sentir el dolor, otra espiral de energía ya se estaba formando. Los brazos de Nejire temblaron, sus huesos se fracturaron aún más bajo la tensión, pero ella no se detuvo. Con un grito, desató otra explosión devastadora, la onda expansiva dividió las nubes mientras atravesaba la atmósfera. Diamante apenas tuvo tiempo de prepararse cuando la explosión lo impactó como un meteorito, estrellándolo contra la tierra con una fuerza estremecedora. El impacto dejó cráteres en el suelo, y rocas y escombros explotaron en todas direcciones. La enorme potencia del impacto envió ondas de choque que recorrieron el campo de batalla, sacudiéndolo todo hasta sus cimientos. Gimió, obligándose a moverse. Su cuerpo cristalino se quebró, pero aguantó. Su visión se nubló mientras intentaba levantarse, pero entonces, el mundo se volvió dorado. Su mirada se dirigió hacia arriba. Nejire flotaba sobre ella, sus brazos eran un infierno de luz dorada en espiral.
La sangre goteaba de sus dedos. Sus mangas, arrancadas hacía tiempo, revelaban profundos moretones y fracturas, pero ella sonreía a pesar del dolor. Y entonces, con un último grito agonizante, desató todo. Un torrente colosal de energía en espiral detonó de sus manos, un huracán concentrado de destrucción. Al lanzarlo hacia abajo con un boom. El impacto hundió a Diamante aún más, su cuerpo atravesando capas de tierra y roca como un meteoro, y el sonido de su descenso se desvanecía cada segundo. El mundo superior se estremeció al formarse grietas en el abismo, y la tierra y la piedra se derrumbaron para tragárselo entero. Más profundo. Más oscuro. La tierra se volvió más pesada, el aire se llenó de un olor a tierra húmeda y roca triturada. Diamante apretó los dientes, sintiendo la fuerza implacable que lo impulsaba hacia lo desconocido. El peso sofocante del subsuelo lo oprimía, embotando sus sentidos, ahogando el caos de la superficie. Antes de darse cuenta, atravesó otra capa de tierra. Esta vez se sintió suspendido en el aire antes de que, con una última y violenta caída, Diamante se estrellara contra algo antinatural. El golpe sordo resonó en el silencio, el metal crujió bajo el impacto. Su cuerpo reforzado por el cristal absorbió el impacto. Al asentarse el polvo, Diamante gimió y rodó de lado. Sus ojos esmeralda se acostumbraron al tenue y estéril resplandor que lo rodeaba. El suelo bajo sus pies no era tierra ni roca, sino metal liso y reforzado, que se extendía interminablemente en la oscuridad. ¿Dónde estoy? Gimió Diamante, poniéndose de pie. Su cuerpo cristalino le dolía por el implacable ataque, pero se obligó a concentrarse. La cámara a su alrededor estaba tenuemente iluminada, y el aire estaba denso con una quietud inquietante. Sus ojos captaron un símbolo grabado en la fría pared metálica. Un kanji que decía, principio. Frunció el ceño. El significado le provocó una vaga inquietud. Antes de que pudiera pensarlo, el Omnitrix emitió un agudo bip bip buo. Un destello carmesí lo envolvió, y en un instante, regresó a Izuku. Se tambaleó levemente, mirando al suelo, conmocionado. Sus heridas habían desaparecido. Los moretones, las grietas en el cuerpo de Diamante, borrados como si nunca hubieran existido. El Omnitrix ahora brillaba rojo, inactivo. Exhaló lentamente, mirando hacia el enorme agujero por donde se filtraba la luz de la luna, iluminando el polvo que aún se acumulaba tras su violento descenso. Su cuerpo temblaba de frío mientras avanzaba con cautela, adentrándose en lo desconocido. Entonces lo oyó. Ja 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 ja, una inhalación larga y lenta. HHHHHHHFFHHH, una exhalación profunda y mesurada. Izuku se congeló mientras seguía el sonido del sentido de peligro que se escuchaba. El sonido no era natural. No era humano. Era mecánico. Izuku no pudo evitar pensar en Darth Vader por la respiración agitada. El latido de su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras se giraba hacia la fuente. Una enorme celda de contención se alzaba ante él, pero en lugar de barrotes, un campo de energía pulsante crepitaba con electricidad blanquecina. La intensidad del campo de fuerza distorsionaba el aire a su alrededor, deformando la realidad misma. El zumbido de poder vibraba en los huesos de Izuku, provocando un hormigueo de inquietud. Y dentro de la célula, dentro de la celda se encontraba un hombre, sujeto por una formidable camisa de fuerza que fusionaba elementos mecánicos y orgánicos. Las oscuras ataduras metálicas se enroscaban alrededor de su torso y extremidades, entrelazadas con una sustancia negra y gelatinosa que latía con un brillo tenue y siniestro. Un elegante casco ocultaba sus rasgos. Su superficie brillante, adornada con siniestros acentos púrpuras, trazaba los contornos de su rostro oculto. Durante un largo y sofocante instante, solo hubo silencio. Entonces, el prisionero habló. Izuku Midoriya. La voz era profunda, con una mezcla de estática y reverberación, y cada palabra resonaba como una onda en el tiempo. Había algo inquietantemente familiar en ella. Una certeza inquietante en su tono, como si fueran viejos amigos que siempre habían sabido que este momento llegaría. Izuku no podía deshacerse de la sensación de que conocía a esa persona. HHHHFFHHH, la respiración volvió a sonar, áspera y pausada, y cada inhalación se arrastraba a través del silencio como una cuchilla raspando metal. Entonces la voz habló una vez más. Era inevitable que nos encontráramos.